Hola gente de YouTube, espero que les guste el nuevo capítulo de este fanfic. Todos los derechos reservados a sus respectivos autores. Link del fanfic y del autor en el primer capítulo como siempre. Suscríbete y comenta si quieres más fanfics como este. 痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。神羅天聖。 Subrayar, lugares, el nuevo puño derecho de Naruto aterrizó una vez más enfermizamente en el cuerpo de Muzuru en el aire, antes de terminar el intercambio unilateral con una patada en el talón directo al cuello de su oponente. Un fuerte crujido resonó cuando la cabeza de Muzuru se giró hacia un lado. La fuerza brutal del golpe lo arrojó a la nieve en polvo y un ruido sordo acompañó su caída. Con sus botas crujiendo sobre la nieve helada, Naruto aterrizó y el frío se filtró en sus botas mientras miraba a la persona que yacía inmóvil en la nieve. El cuerpo aturdido de Muzuru yacía a pocos metros de su pie, luchando por incorporarse con sus brazos temblorosos. La sangre goteaba de la comisura de su boca, manchando la nieve bajo él. Desgarrada y hecha jirones, su capa morada ondeaba al viento helado, y su sombrero con forma de hongo le caía torcido. Elevándose sobre él, Naruto sonrió antes de mirar su puño derecho, que luego apretó y relajó mientras decía: me estaba conteniendo, mucho. Aún así, me impresiona que todavía te muevas. Muzuru lo fulminó con la mirada, con los ojos ardiendo con una mezcla de rabia y humillación. Cada respiración le costaba, pero se negaba a derrumbarse. Pequeño cabrón engreído, gruñó, con la voz ronca y dolorida por la paliza, pero llena de veneno. Naruto rió entre dientes, agachándose para que sus miradas quedaran al mismo nivel. Ay, no me mires así. De verdad que estoy impresionado. Mucha gente se habría quedado quieta después de esa paliza. Inclinó la cabeza y su sonrisa se ensanchó. Siento que estoy haciendo trampa, no es justo que alguien como tú pelee conmigo. Probablemente soy demasiado fuerte para este lado del Grand Line. Como soy buena persona, Naruto se levantó, sacudiéndose la nieve de la capa con exagerada indiferencia antes de levantar la mano derecha y mover los dedos perezosamente. Te doy 5 minutos. Puedes usar todo tu poder contra mí, y te prometo que no te devolveré el golpe. Ni una sola vez hasta que se cumplan los 5 minutos. ¿Te parece justo? Muzuru se quedó paralizado, abriendo los ojos de par en par al comprender las palabras. Su mente corría, con una mezcla de ira, humillación y desesperación arremolinándose en su interior mientras miraba a Naruto con enojo. Se está burlando de mí. Me trata como si fuera débil. ¿De verdad cree que no puedo? Naruto interrumpió sus pensamientos con una risa, con un tono de voz lleno de condescendencia, y su sonrisa era una máscara de calma. Vamos, no me mires así. Esta es tu oportunidad, ¿verdad? Muzuru apretó los dientes, con la sangre hirviendo. Eres un pedazo de basura arrogante. Gritó, y su voz resonó por la ladera de la montaña. Naruto se encogió de hombros, imperturbable ante el arrebato. Oye, intento ser amable. Tienes 5 minutos. Aprovéchalos. Apoyó los pies en la nieve y se cruzó de brazos. Todo su cuerpo irradiaba confianza. Muzuru se puso de pie tambaleándose, con las piernas temblorosas pero firmes. Su pecho subía y bajaba mientras respiraba entrecortadamente, sus ojos amarillos se entrecerraban. Bien, espetó con voz venenosa. Lo buscaste. No te atrevas a arrepentirte de esto mientras te estoy moliendo hasta convertirte en polvo. Naruto sonrió con suficiencia, sus ojos azul cobalto brillando de diversión. Solo veo un perro que ladra más que muerde. Con un rugido, Muzuru se abalanzó hacia adelante, su velocidad se desvaneció al acortar la distancia entre ellos en un instante. Su puño se dirigió hacia la cara de Naruto. El puñetazo impactó, enviando una onda expansiva que recorrió el aire. Los ojos de Muzuru se abrieron de par en par, incrédulo, mientras su puño latía de dolor. Un sonido gutural escapó de sus labios al apretar los dientes y lanzar un nuevo golpe. El silbido del golpe se dirigió a las costillas de Naruto. El golpe impactó con otro estruendo. «¿Eso es todo?», dijo la voz aburrida de Naruto. «Cállate», gritó Muzuru, presa de la frustración, y retrocedió de golpe al ver que esporas moradas brotaban de sus dedos.
¿Te crees intocable? A ver si te encoges de hombros. Las esporas se condensaron en proyectiles dentados cuando Muzuru empujó sus brazos hacia adelante, enviando la lluvia de balas de esporas hacia Naruto como una tormenta de granizo. Los proyectiles impactaron contra Naruto, explotando al impactar y envolviendo la zona en una densa niebla venenosa. La nieve silbó y se derritió donde cayeron las esporas, y el suelo se volvió negro y quebradizo. Muzuru sonrió, recuperando la confianza. ¿Qué te parece? A ver si te lo quitas de encima. Engreído, un viento repentino rugió alrededor de Naruto, dispersando la espesa niebla de esporas de hongos con olor a tierra. Naruto permaneció allí, ileso, sin una sola lágrima ni quemadura visible. Su expresión era tan tranquila como siempre, aunque la ligera mueca de sus labios denotaba diversión. Tienes que estar bromeando. Siseó Muzuru con un gruñido bajo. ¿Qué clase de monstruo eres? ¿Vas a quedarte ahí parado mientras te aplasto? Golpeó el suelo con las manos, lanzando una ráfaga de esporas moradas que se elevaron en espiral por el aire. Se contorsionaron, formando 6 copias brillantes de sí mismo. Los clones flexionaron los brazos, cada uno moviéndose con la misma energía caótica que su creador. Lot, ponte rígido. Bramó Muzuru, saltando hacia atrás mientras sus clones se lanzaban hacia Naruto. Los 6 Muzuru atacaron en perfecta coordinación, zigzagueando con una velocidad vertiginosa. Cada golpe estaba calculado, cada golpe era una finta destinada a confundir y abrumar. Un clon se lanzó a ras de suelo, apuntando a las piernas de Naruto, mientras que otro arremetió desde arriba con un devastador puñetazo por encima de la cabeza. Ni siquiera se mueve, pensó Muzuru, rechinando los dientes con frustración. ¿Cómo puede hacer todo esto sin moverse ni un centímetro? ¿Eso es todo?, repitió Naruto mientras sus ojos se posaban brevemente en un clon antes de suspirar decepcionado mientras miraba al cielo. Me voy a aburrir mucho en este lado del Grand Line si esta va a ser la norma en mis peleas. No me ignores, idiota engreído, gritó, lanzándose a la pelea. A ver qué tal te va. Se pasó una mano por el pelo, y una lluvia de diminutas balas brillantes salió disparada de las esporas adheridas a su sombrero de hongo. Baile de sombras. Las esporas se precipitaron hacia Naruto como misiles concentrados, cada una silbando en el aire con una intención letal. Explotaron al contacto, creando una nube de niebla púrpura tóxica que envolvió a Naruto. Muzuru sonrió, con el pecho agitado. Lo tengo. No hay forma de que salga de ahí. Estas esporas lo derretirán por dentro. Nadie puede. Otra ráfaga de viento atravesó la niebla, disipándola al instante. Naruto permaneció donde había estado, con la ropa intacta y la expresión inalterada. ¿Algo más?, preguntó Naruto, ladeando la cabeza de nuevo antes de suspirar. Amigo, se acabaron los 5 minutos. ¿Seguro que lo intentaste? La mente de Muzuru dio vueltas. Ni hablar. Esto no es real. Debería estar en el suelo, retorciéndose de dolor. ¡Qué lucha tan lamentable e inútil!, dijo Naruto y dio un paso adelante, sus botas crujieron sobre la nieve crujiente y polvorienta, el sonido resonó en el aire quieto y frío, enviando una punzada de miedo a través de Muzuru. ¡Atrás!, gritó Muzuru, lanzándose hacia adelante con toda la velocidad posible. Se movía más rápido de lo que la vista podía seguir, sus puños se desdibujaban al atacar a Naruto desde todos los ángulos. Sus puñetazos resonaban en el aire como balas de cañón, cada uno impulsado por su creciente desesperación. Naruto ni siquiera se molestó en bloquear. Dejó que los golpes impactaran, cada uno enviando ondas de choque a través de la montaña. La nieve bajo ellos se agrietó y se comió, trozos de hielo volaron por los aires, mientras los ataques de Muzuru se volvían más frenéticos. ¿Por qué no te caes?, gritó Muzuru con la voz quebrada por el miedo y el dolor. Naruto suspiró, su mano se lanzó a mitad del ataque e interceptó el puño de Muzuru, fijándolo en su lugar. Dije que se acabaron los 5 minutos, dijo Naruto con un tono casi aburrido. Las frutas del diablo no sirven de nada si no tienes la fuerza ni la velocidad necesarias. Muzuru intentó retroceder, pero el agarre de Naruto se apretó alrededor de la mano de Muzuru. Esperaba que presentaras más resistencia, continuó Naruto en voz baja. Pero solo eres un bocazas con trucos baratos. Perdí demasiado tiempo aquí, hay asuntos más urgentes que tú en esta isla. Solo quería calentar antes de ocuparme de ellos. Pero no fuiste suficiente. ¿Está diciendo que Wapol es más fuerte que yo?
pensó Muzuru indignado antes de levantar el puño con la otra mano y escupir. ¡Cállate! Naruto se agachó para esquivar el golpe y le clavó la rodilla en el estómago. La fuerza del golpe lo hizo volar hacia atrás, impactando contra una roca, que se hizo añicos al impactar. Se desplomó en el suelo, tosiendo y jadeando. Cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor, pero se obligó a ponerse de pie. Su visión se nublaba, pero su mente corría. Este tipo no es normal. Es un monstruo. No puedo ganar. Pero si logro escapar, recomponerme, tal vez. Entrégate, dijo Naruto con frialdad, su voz interrumpiendo los pensamientos de Muzuru. Ya perdí demasiado tiempo contigo. Si no estás bajo la custodia de Dalton para cuando regrese, te mataré, y aunque no recupere lo que estoy a punto de enfrentar, ¿acaso importa? Los matarán a todos si no los detengo. Castillo del Tambor, los grandes salones del castillo de Rum resonaban con los pasos apresurados e irregulares de Wapol. Su cuerpo aún latía por el implacable ataque de los puñetazos de Luffy. Agarrándose las costillas magulladas, miró por encima del hombro, esperando que el pirata de sombrero de paja atravesara las paredes en cualquier momento. La luz parpadeante de las antorchas en los pasillos de piedra proyectaba sombras largas y ondulantes que parecían burlarse de él. ¡Maldito mocoso! Siseó Wapol apretando los dientes, con la voz temblorosa, mezcla de furia y miedo. Tropezó entre muebles rotos y reliquias destrozadas, los restos de su otrora opulento reinado, ahora reducidos a escombros por el caos de la masacre de Luffy. Su grueso abrigo, antaño un orgulloso emblema de su realeza, colgaba hecho jirones sobre sus hombros, con las rayas rojas y blancas cubiertas de tierra. Llegó al pie de una enorme escalera de caracol y se apoyó contra la pared para recuperar el aliento. Su mente corría a mil. Sabía que Luffy no lo dejaría escapar. La determinación del chico era enloquecedora, como una tormenta que se abatió con fuerza implacable. Necesitaba un plan, y uno rápido. Los labios de Wapol se curvaron en una sonrisa maliciosa mientras una idea comenzaba a formarse. «Es hora de sacar un viejo favorito», murmuró, y su voz resonó por los vacíos salones del castillo. Preparándose, activó sus poderes de la fruta Baku Baku. «Adelgaza a Wapol». Gruñó. Su cuerpo se contorsionó, su carne se onduló mientras comenzaba a devorarse. El sonido de huesos crujiendo y carne chapoteando llenó el aire mientras la enorme figura de Wapol se comprimía en sus fauces metálicas. Sus piernas y mandíbula inferior permanecieron intactas, pero el resto de su cuerpo desapareció, absorbido por él mismo con una precisión inquietante. Dentro de su cuerpo, los poderes de su fruta del diablo trabajaban con meticulosa eficiencia, reorganizando su estructura como arcilla en el torno de un escultor. Momentos después, Wapol emergió de su propia boca con una risa triunfal. La transformación fue asombrosa. Su figura, antes corpulenta, había sido reemplazada por una complexión alta y fibrosa. Sus extremidades alargadas se movían con una gracia depredadora, y su rostro anguloso le daba una mirada aguda y astuta. Incluso su abrigo había cambiado, ahora ajustado a su físico más delgado, con las rayas ceñidas a su figura esbelta. Se detuvo frente a un espejo roto colgado en la pared, observando su nueva figura. «Qué guapo, ¿no crees?», dijo con una sonrisa burlona, pasándose una mano por el pelo. El reflejo lo miró fijamente, una parodia retorcida de su antiguo yo. Un estruendo atronador resonó por todo el castillo, seguido de una voz demasiado familiar. «Wapol». El grito de Luffy sacudió las paredes y Wapol se quedó paralizado. Su corazón se aceleró al girarse hacia el origen del ruido. Desde lo más profundo del castillo, resonó el eco de pasos gomosos, cada vez más fuerte. «Ya está aquí», susurró Wapol, con el pánico en aumento. Pero entonces recordó que ya no parecía el mismo. Sus labios se curvaron en una sonrisa pícara mientras se enderezaba y se ajustaba la bufanda para cubrirse la cara. Segundos después, Luffy irrumpió en la habitación, con los ojos abiertos buscando a su objetivo. Tenía los puños apretados, los nudillos blancos al avanzar, y su sombrero de paja se inclinó con determinación. «Esta vez no te escaparás, Wapol», declaró Luffy, y su voz resonó por la cámara, y luego miró a su alrededor confundido. Wapol reprimió las ganas de reír mientras pensaba: «Sombrero de paja es un idiota». «Wapol», dijo, fingiendo confusión. «Ah, ¿te refieres a ese sinvergüenza que huyó hace unos minutos?». Luffy se detuvo de golpe, ladeando la cabeza mientras observaba atentamente la figura desconocida que tenía delante.
¿Quién demonios eres? Preguntó, señalando a Wapol con el ceño fruncido. Yo, dijo Wapol, con una voz que resumaba falsa inocencia. Juntó las manos y miró a Luffy con los ojos abiertos, fingiendo preocupación. Solo soy un humilde sirviente de Wapol. Juro haber visto a Wapol-sama dirigiéndose al teleférico. Dijo algo sobre vengarse de la doctora Kurea y de todos los que estaban aquí por arruinar su castillo. Luffy abrió mucho los ojos y apretó la mandíbula. ¿Qué? Eso dijo, continuó Wapol, señalando hacia un pasillo con exagerada urgencia. Estaba despotricando sobre recuperar lo que es suyo. Si te das prisa, aún podrías atraparlo. Luffy apretó los puños. No se saldrá con la suya. Gruñó, estirando sus brazos de goma mientras se agarraba a un pilar cercano. Lo voy a mandar a volar. Con un poderoso lanzamiento, Luffy se lanza por el pasillo y desaparece en las profundidades del castillo. Wapol se desplomó contra la pared, riendo como un loco mientras se quitaba el pañuelo de la cara. Jejejeje. ¡Qué idiota! Jadeó, agarrándose los costados. Fue demasiado fácil. De verdad que cayó en la trampa. Enderezándose, Wapol se sacudió el polvo del abrigo y se ajustó la bufanda con una sonrisa de suficiencia. Ahora que Sombrero de Paja ha abandonado el castillo y la montaña, tengo todo el tiempo necesario para llegar a la armería. Mi armería es todo lo que necesito para reclamar mi trono y mi reino. Se dio la vuelta y avanzó por otro pasillo. Sus pasos resonaban en los fríos y vacíos pasillos del castillo. Esta vez, nadie me detendrá. Ni Sombrero de Paja, ni Kurea, ni nadie. Ahora, ¿dónde está la llave de la armería? Yamato se tambaleaba por la nieve, respirando con dificultad mientras se apretaba el costado con una mano ensangrentada. Los copos de nieve se arremolinaban a su alrededor, adheridos a su abrigo forrado de piel, que ahora estaba rojo. Su canabo se arrastraba tras ella, dejando un rastro tenue en la nieve prístina. Su mente corría, intentando reconstruir cómo había acabado en ese estado. En un momento, se encontraba frente a esa figura grotesca a bordo del barco. El recuerdo de la guadaña cruzó su mente, rozándole el hombro y haciéndole sangrar, y luego saltó hacia atrás. Con un golpe sordo, aterrizó sobre la nieve ensangrentada. El frío gélido se filtró por sus botas y el extraño símbolo quedó grabado a fuego en el suelo nevado. El aroma metálico de su propia sangre le llenó la boca antes de hundir la espada en la carne. Yamato sintió un dolor intenso que le recorrió el cuerpo y jadeó al desgarrarse la carne, sangrando por una herida que no debería haber estado allí. Trastabilló por la conmoción, su vista se nubló por un instante. Su cerebro no logró procesar lo que acababa de suceder. Y fue entonces cuando él se abalanzó sobre ella. Una sonrisa torcida, casi frenética, se extendió por su rostro, sus ojos brillaban con una locura salvaje e inquietante. Un miedo escalofriante, mucho mayor que cualquier frío físico, la invadió. No se movió a tiempo, y la patada impactó en su herida reciente. La patada la hizo volar de la nave, estrellándose contra el denso bosque. La nieve explotó en todas direcciones, y los troncos de los árboles se quebraron como huesos frágiles al estrellarse contra ellos. Debería haberla dejado inconsciente, pero su instinto se impuso en el último instante y blandió su canabo en el aire, alcanzando al lunático en la cabeza y lanzándolo en dirección opuesta. No se contuvo. Apuntó a aplastarle el cráneo. Pero a juzgar por los lejanos sonidos de la batalla que resonaban entre los árboles, seguía vivo. Y estaba peleando contra Ulti y Pei-Chuan. Maldita sea, Yamato apretó los dientes, con la voz temblorosa de frustración y dolor. ¿Qué demonios es ese tipo? Con las piernas temblorosas y la visión borrosa, se obligó a seguir adelante, con la urgente necesidad de ayudarlos a superar el dolor en su cuerpo. Mientras caminaba hacia la pelea, Yamato podía escuchar el sonido del acero contra el acero, el rugido de la batalla y la voz gélida de Ulti perforando el aire gélido. Paga, cuida tus espaldas. Un chirrido metálico. Un golpe sordo. Yamato apretó con más fuerza su canabo. Podía sentirlos a través de su haki de observación. Pei-Chuan luchaba por seguirle el ritmo, mientras Ulti se desataba con su furia característica. Aún así, algo andaba mal. El oponente no tenía haki. Carecía de presencia. Era como luchar contra un fantasma. Pero ella aún podía verlo, no era un fantasma y ella lo golpeó antes. Hagámoslo, pensó Yamato mientras cambiaba su postura y el suelo del bosque crujía bajo sus pies, y se obligaba a moverse más rápido. Su canabo brillaba con haki de armamento mientras ganaba velocidad.
Ulti blandió su lucero del alba con toda su fuerza, apuntando directamente a las costillas del lunático. La enorme bola con púas silbó por el aire antes de impactar contra su objetivo. El impacto debería haber roto algo, como mínimo, derribándolo. En cambio, el hombre se retorció y dobló el cuerpo en un ángulo antinatural, con movimientos fluidos e inquietantes. Aunque esquivó lo peor, la estrella de la mañana le golpeó el costado. El golpe le provocó un dolor abrasador en las costillas y un olor metálico a sangre en la lengua. Las púas rasgaron la tela, desgarrando la carne. Soltó una risita entrecortada. Son unos imbéciles persistentes, ¿verdad? Ulti enseñó los colmillos. No te rindes así como así, ¿verdad? La figura rió entre dientes, grave y gutural. Soy molesto. Me hieres, dijo, ladeando la cabeza. Pero no tanto como yo te heriré a ti. Cállate. Siseó Ulti, intentando golpear de nuevo, pero falló al esquivarlo una vez más, solo para encontrarse con el ataque de página 1. Su Kabutoari, una combinación de hacha y martillo, cayó con estrépito, una masa de acero dirigida al hombro expuesto del hombre. Su objetivo no era una simple fractura como la de Ulti. Buscaba una fractura más devastadora, una amputación completa del hueso. El hacha descendió en un arco mortal, su peso era palpable, pero en el último momento, el hombre levantó su guadaña, cuyo filo afilado brillaba. Sonido metálico. El choque del acero creó una lluvia de chispas y un rugido ensordecedor. El poderoso ataque de Pei Chuan fue contrarrestado por el lunático, quien se mantuvo firme. Una sonrisa frenética se extendió por su rostro. Ese fue un buen golpe, ronroneó el usuario de la guadaña. Pei Chuan gruñó, sin molestarse en responder, y bajó el martillo de su arma. El siguiente golpe del usuario de la guadaña superó con creces el fallo del martillo. Un chorro carmesí de sangre cálida y viscosa brotó de la herida de su oponente, una mancha oscura que se extendió por el suelo ante la mirada de Ulti. El intenso olor a sangre era empalagoso. Una sonrisa triunfal se extendió por su rostro. Sus ojos brillaban de victoria, sin rastro de dolor ni incomodidad. No puedes matarme, se burló el guadañillero. Solo estás desperdiciando tu energía. Ulti dejó escapar un gruñido gutural, un sonido cargado de amenaza y rabia contenida mientras levantaba su garrote estrella de la mañana. Ya veremos. Ulti se abalanzó de nuevo, la estrella de la mañana silbó en el aire mientras giraba en un arco brutal y amplio, agrietando el suelo debajo de ella mientras su peso impulsaba el golpe. Pei Chuan, desde el otro lado, balanceó su Kabutoari con todas sus fuerzas, el sonido del acero cortando el aire. Una ventisca caótica de impactos estalló a su alrededor mientras el hombre con la guadaña de 3 hojas paraba y evadía sus ataques. El chirrido metálico del acero chocando resonaba en el bosque, el viento cortante traía nieve olorosa y el crujido de sus botas. Ulti jadeaba, con los músculos de los brazos ardiendo y la rabia hirviendo en sus venas, mientras sus ataques eran contrarrestados y esquivados con gracia y naturalidad. ¿Qué demonios es este tipo? ¿Es humano? Debería haber muerto por ese golpe. Sintió el repugnante golpe de la guadaña de lado plano contra su nariz, el olor metálico de la sangre llenando sus fosas nasales mientras se tambaleaba hacia atrás, agarrándose el lugar herido y aullando de dolor. Entonces, con el rabillo del ojo, vio un movimiento borroso. Yamato, una raya contra la nieve, abalanzándose con todas sus fuerzas. Tekaru se sintió mucho más liviana en la mano de Yamato mientras el mundo a su alrededor se desvanecía en estática, mientras se movía y se precipitaba, mientras lanzaba su kanabo con todas sus fuerzas hacia el usuario de la guadaña cuyos ojos se abrieron mientras se acercaba. Bagua trueno. Con un rugido ensordecedor, Yamato se lanzó hacia adelante, un torbellino de movimiento y haki de armamento. Su kanabo silbó por el aire antes de impactar el cráneo de su objetivo con un crujido espantoso. Grieta. El impacto lo lanzó por los aires, estrellándose contra los árboles en una tormenta de madera y hojas astilladas, mientras la tierra se estremecía por el poder del golpe. Con los ojos muy abiertos, Ulti y Pei Chuan la miraron fijamente y vieron la devastación de una escena caótica de ramas rotas y tierra removida donde una vez estuvo el bosque. Maldita sea, murmuró Pei Chuan. No te contienes, ¿verdad? Yamato miró en esa dirección, su respiración entrecortada se condensaba en el aire frío mientras se agarraba la herida del costado. Debería quedar paralizado después de esto al menos, ahora que la lucha había cesado, un tañido lastimero llenó el aire, el sonido de campanas los llamaba hacia su oponente derrotado.
La nieve caía en un silencio inquietante, cubriendo el campo de batalla con una fina e impoluta capa. Yamato, Ulti y Pei-Chuan se encontraban entre los árboles destrozados, con las armas aún en alto, respirando con rizos en el aire gélido. Delante de ellos, el cráter donde había aterrizado su enemigo aún se estaba asentando. Una mezcla de madera astillada, hielo roto y sangre manchaba el suelo. Pero él no estaba allí. Los músculos de Ulti se tensaron mientras apretaba los dientes. Golpeó su lucero del alba contra el suelo, sintiendo el impacto del ataque reverberar por todo su cuerpo. Pei-Chuan ajustó la empuñadura de su arma, y el tintineo del metal inundó el aire mientras él y su hermana miraban a su alrededor con frustración. Yamato inhaló, el aire fresco de la mañana llenó sus pulmones, calmando su corazón acelerado mientras enfocaba su haki de observación en localizar la figura que empuñaba la guadaña. ¿Dónde demonios está?, murmuró Yamato mientras intentaba percibir la presencia vacía que los rodeaba, pero el suelo bajo sus pies empezó a temblar, enviando vibraciones por sus cuerpos. Al moverse la nieve, un olor a tierra y humedad se elevó, revelando que algo se movía debajo. El usuario de la guadaña salió de ella, una visión espantosa. Su cráneo estaba expuesto, pero un vapor antinatural se elevaba desde la herida mientras los músculos, tendones y carne se unían. Página 1 clavó los talones en la nieve y lo apuntó con el martillo y el hacha. Esta mierda no tiene sentido. Gruñó. ¿Cómo demonios sigue vivo? Una fruta del diablo como esta será infame. La mente de Yamato daba vueltas. Había oído hablar de innumerables frutas del diablo en su vida. La tripulación de Kaido tenía algunas de las más fuertes del mundo. Pero esto no era una fruta del diablo. Esto era algo más. Me llamo Idan, dijo con voz áspera el hombre que blandía la guadaña, con el aliento vaho en el aire frío mientras aferraba el collar de plata, cuyo triángulo invertido estaba rodeado por un círculo frío y duro. ¿Has oído hablar de nuestro Señor y Salvador, Hassin? No. Idan abrió los brazos, como si diera la bienvenida al caos circundante. Ya te lo dije, ¿verdad? Su sonrisa se ensanchó. Estoy bendecido por Hassin. ¿Y ahora? Inclinó la cabeza, observando las raíces curvarse y deslizarse en el aire. Verás lo divertidos que pueden ser los dones de Hassin. Con esas palabras las raíces surgieron hacia adelante. ¡Muévete!, gritó Yamato, golpeando con fuerza su kanabo. La fuerza de su golpe provocó una onda expansiva que atravesó la nieve, haciendo volar escombros. Las raíces que la atacaban se rompieron por el impacto, pero al instante surgieron otras. Ulti blandió su lucero del alba, destrozando la masa retorcida, pero se vio obligada a ponerse a la defensiva. Están por todas partes. Se arrodilló, presionando una mano contra el suelo. El aire se agitó. Algo latía y se expandió. Y entonces el bosque respondió. Más raíces brotaron de la nieve, no solo desde abajo, sino desde todas las direcciones. De los árboles, del suelo helado, incluso del mismísimo aire. Se contorsionaron, se curvaron y chasquearon como un organismo vivo. Y entonces atacaron. La respiración de Ulti se entrecortaba, agitando el pecho mientras enseñaba los colmillos. TCH. Maldita sea. Suéltenme, maleza. Tiró de las raíces, con los músculos tensos, pero estas solo se enroscaron más alrededor de su muñeca, su tobillo y su torso como serpientes que arrebatan la vida a sus presas. Un gruñido escapó de la garganta de Pei-Chuan al blandir de nuevo su Kabuto-Ari, y el enorme garrote partió una raíz por la mitad con un crujido seco. Pero antes de que pudiera retroceder, dos más lo atacaron, uno de ellos apretándole el tobillo. Perdió el equilibrio y el suelo se elevó a su encuentro mientras se tambaleaba hacia adelante. ¡Mierda! Yamato apretó los dientes, agarrando con fuerza su kanabo. El arma latía con su fuerza mientras se preparaba para desatar otro golpe devastador. Pero apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que un golpe de raíz cayera desde atrás, impactándole en el costado herido. Un dolor intenso y abrasador le recorrió las costillas. Su visión se nubló por una fracción de segundo mientras un jadeo ahogado escapaba de sus labios. Se mordió el interior de la mejilla para no gritar. El sabor cobrizo de la sangre se mezclaba con su respiración jadeante. Y ese segundo de debilidad fue todo lo que hizo falta. Más raíces surgieron, enroscándose en sus brazos, con las piernas apretadas, inflexibles. Se retorció, pero fue como luchar contra cadenas de hierro.
Su canabo tembló en su agarre antes de que las raíces se lo arrebataran de las manos, haciéndolo caer al suelo con estrépito. Ultisiseó, retorciéndose como un animal salvaje atrapado en una trampa. ¿Qué demonios es esto? ¿Cómo es que esta madera es tan fuerte? La mandíbula de Pei Chuan se tensó mientras luchaba contra las ataduras. Las venas de sus brazos se hincharon por el esfuerzo, pero las raíces no se movieron. Esta no es madera normal, gruñó. Idan avanzó, con la guadaña apoyada perezosamente sobre su hombro, y la hoja rojo sangre brillaba amenazadoramente bajo la tenue luz del sol. Sus ojos violetas, inyectados en sangre, brillaban con diversión mientras se agachaba junto a Ulti, con el rostro incómodamente cerca. Oh, no te resistas tanto, reflexionó con voz suave y llena de sádico deleite. Odiaría que te derrumbaras demasiado rápido. Los labios de Ulti se curvaron en una mueca mientras intentaba atacarlo. Te voy a partir la cabeza, monstruo. Idan rió, ladeando la cabeza. Podrías intentarlo. Su mirada se dirigió perezosamente a las raíces, constriñéndolas, enroscándose alrededor de sus extremidades como ataduras vivas. Pero seamos realistas. No pinta muy bien para ti ahora mismo, ¿verdad? La respiración de Yamato era lenta y constante, pero en el fondo se avecinaba una tormenta, una rabia apenas contenida latía a fuego lento. Si crees que esto nos sostendrá para siempre, gruñó con voz fría como el acero, eres más tonto de lo que aparentas. Idan sonrió con suficiencia. Oh, no. Esto no es para retenerte. Retrocedió un paso, haciendo girar la guadaña entre los dedos. El metal brilló, reflejando la tenue luz mientras dejaba que la anticipación flotara en el aire como el agudo aroma del hierro. Esto es solo para asegurarme de que no te muevas cuando comience mi ritual. El señor Jacin estará muy complacido con los sacrificios. Los músculos de Pei Chuan se tensaron hasta la raíz, sus dientes rechinaron con tanta fuerza que casi se quebraron. Ni hablar de dejar que eso pase. Idan suspiró dramáticamente, negando con la cabeza. Ustedes de verdad no saben cuándo aceptar su destino. Su mirada los recorrió rápidamente, con una sonrisa maliciosa en sus labios. Entonces, alzó su guadaña, cuya hoja brillaba con malicia. ¿Quién quiere empezar? Las raíces pulsaban bajo la piel de Yamato, un ritmo enfermizo que coincidía con los latidos de su propio corazón, y podía sentirlas apretarse de nuevo, no en la forma de grilletes destinados a restringir. El mismo acto de luchar le estaba costando algo y cuanto más se resistía, más bebían las raíces de su resistencia y Aki. Idan exhaló profundamente, girando el cuello mientras un zumbido de satisfacción salía de sus labios, su mirada vagando entre ellos con la indecisión de un niño que saborea la anticipación antes de abrir un regalo largamente esperado. Sus ojos violetas, inyectados en sangre y rebosantes de febril emoción, brillaban en la penumbra, absorbiendo sus formas ligadas de placer tan visceral que a Yamato se le revolvió el estómago. No estaba allí solo para matar. Ulti se retorcía violentamente, con todo su cuerpo retorciéndose de furia salvaje y desenfrenada, mientras sus músculos se flexionaban bajo las ataduras, mostrando los dientes como un animal acorralado. Inténtalo, monstruo, espetó, con veneno impregnando cada sílaba, su respiración entrecortada pero firme. Mira cuántos malditos dientes te dejo en el cráneo antes de que siquiera blandas esa cosa. Idan rió disimuladamente, con movimientos fluidos y pausados mientras se agachaba junto a ella, su presencia amenazante, asfixiante. Sus venas ennegrecidas latían con cada respiración pausada, latiendo como si su propio cuerpo no fuera más que un recipiente lleno de algo antinatural. Al inclinarse, el aire entre ellos se densificó, su aliento cálido contra su rostro, el marcado contraste con su piel cadavérica y fría, le provocó un escalofrío que le recorrió la espalda. Oh, me gustas, murmuró, con una voz que denotaba diversión y algo más profundo, más oscuro. Ese espíritu será divertidísimo cuando se rompa. Sus dedos se curvaron, manchados de sangre y con una firmeza inquietante, extendiéndose hacia su rostro con una lentitud deliberada y repugnante. Su toque nunca llegó. En cambio, su mano flotó en el aire mientras su sonrisa vaciló con solo una fracción de vacilación, pero Yamato lo vio. Todo su cuerpo se quedó inmóvil durante un suspiro, como si algo hubiera cambiado. Una fuerza invisible había desequilibrado el ritmo. Ladeó ligeramente la cabeza, con la mirada fija en el vasto y vacío cielo, como si esperara una respuesta del mismísimo cielo.
La respiración de Yamato era lenta y mesurada, y entrecerró los ojos al percibir el repentino cambio. ¿Qué? Preguntó en voz baja, inquisitiva. ¿Cambiaste de opinión? Idan dejó escapar un suspiro brusco, un sonido exagerado que llenó el aire frío mientras se enderezaba, con los labios curvados en una sonrisa pensativa, aunque ahora había algo un poco raro, algo calculador. Encogió los hombros con exagerada naturalidad antes de negar con la cabeza. TCH. Esto no me parece bien. Pei Chuan frunció el ceño, su mirada penetrante se fijó en Idan con creciente sospecha. ¿De qué demonios estás hablando? Idan chasqueó la lengua, la guadaña se balanceó perezosamente en su agarre mientras sus dedos tamborileaban contra el mango. Demasiado pequeña, murmuró, con un tono casi contemplativo, como si la sola idea le fuera indigno. Después de todo este esfuerzo, simplemente, no es suficiente. Ulti se burló, con el rostro desencajado por la furia, mientras su cuerpo aún se retorcía contra las ataduras. Siento no ser lo suficientemente grande para ti, monstruo. La risa de Idan fue suave al principio, una risita baja que brotó de su garganta como el primer indicio de una tormenta inminente, antes de negar con la cabeza y exhalar, como si realmente le divirtiera. Oh, no me malinterpretes. Me encantaría abrirte en canal aquí y ahora, pero, pronunció la última palabra, mientras su sonrisa se ensanchaba hasta convertirse en una indulgencia malvada, sería un desperdicio. 3 guerreros, todos lo suficientemente fuertes como para ser dignos, todos atrapados en mis garras como moscas en una telaraña, ¿y de verdad crees que me voy a conformar contigo? Sus dedos se movían por el aire con una gracia sobrecogedora, trazando algo invisible, algo antiguo. En el instante en que la figura invisible tomó forma, Yamato sintió un cambio innegable en el aire, una quietud sobrenatural que se filtraba en el suelo bajo ellos. No, su voz era casi reverente ahora, cargada de algo más profundo que la sed de sangre, algo que le erizó la piel de la nuca. Sus ojos se oscurecieron con una alegría retorcida. Creo que conviene una oración en masa. Las raíces circundantes se aflojaron, pero no lo suficiente como para liberarlos, ni siquiera se acercaron lo suficiente como para acomodarse con mayor comodidad alrededor de sus extremidades, lo suficiente como para acunarlas en lugar de constreñirlas. El estómago de Yamato se retorció en respuesta. Se obligó a mantener la voz serena, pero el hielo que se había sentado en sus huesos se reflejó en su tono. ¿Estás planeando algo más grande? Idan suspiró como quien exhala tras una bebida largamente esperada, con la cabeza echada hacia atrás y los ojos brillando de alegría. Oh, no tienes ni idea. Luego, la tierra se partió. No fue un cambio gradual, ni una lenta ruptura de la superficie. Estalló, fracturas dentadas desgarrando el campo de batalla helado como si la tierra misma gritara. Y desde esas heridas abiertas, algo se movió. Ulti respiró hondo, con la mirada perdida. ¿Qué demonios? Al principio, solo eran sombras movedizas, figuras a medio formar que surgían de los profundos abismos de la tierra. Sus cuerpos eran antinaturales, erróneos. Su piel era de un blanco antinatural, más pálida que el hueso, carente de color, de vida. Sus expresiones vacías no eran vacías, sino interminables. Sus bocas se estiraban demasiado, sus extremidades eran apenas demasiado largas. Al entrar en contacto con las raíces que los sostenían, sus extremidades se retorcieron, sus rostros se contorsionaron, sus cuerpos se transformaron. Una horrible metamorfosis en las mismas cosas que las raíces sostenían, presenciada por un horrorizado Yamato, Pei Chuan y Ulti. La doble de Ulti desplazó su peso, girando los hombros de una forma inquietantemente familiar, con su estrella de la mañana apoyada en su hombro en el mismo ángulo que la original. El movimiento era demasiado fluido, demasiado natural, demasiado preciso. La copia de Pei Chuan ajustó su agarre en el Kabutowari, flexionando los dedos con facilidad, como si hubiera pasado años empuñándolo. Y la réplica de Yamato, el agarre del clon sobre su kanabo era idéntico al suyo, con el peso equilibrado tal como se había entrenado para sostenerlo. La postura, el ligero cambio de postura, la respiración superficial antes de un golpe, la imitaban a la perfección, hasta los más mínimos movimientos inconscientes que había perfeccionado durante años de batalla. Una ola de náuseas repugnante revolvió las entrañas de Yamato. El labio de Ulti se curvó con disgusto, todo su cuerpo vibraba con una rabia apenas contenida, su voz quebrada por la fuerza de su furia. ¿Qué demonios es esto?
Idan extendió los brazos por encima de la cabeza con la perezosa satisfacción de quien ya ha ganado, completamente indiferente a la sorpresa y el horror que se reflejaban en sus rostros. «¿Ah, estos?», preguntó, señalando con los dedos a los clones que se movían como si no fueran más que herramientas prácticas. «Van a sustituirlos a ustedes tres durante un tiempo». Los músculos de Yamato se tensaron, sus instintos le gritaban que se moviera, que luchara, que se liberara antes de que fuera demasiado tarde. «¿Por qué?», preguntó, forzando la palabra entre dientes, mientras el miedo se le hundía en los huesos. La sonrisa de Idan se amplió, sus ojos violetas brillaron con algo oscuro y febril, algo que envió un escalofrío recorriendo su columna. «Bueno», dijo arrastrando las palabras, prolongando el momento como si lo saboreara, mientras arrastraba su guadaña por el aire con un ligero movimiento de muñeca. «Ustedes tres son fuertes. Lo suficientemente fuertes como para ser útiles, lo suficientemente fuertes como para ser dignos, pero, siendo sinceros, no son exactamente lo que quiero sacrificar a Hasin-sama». Su mirada se oscureció, y un destello de pura reverencia superó su habitual diversión sádica. Apretó la guadaña con más fuerza, flexionando los dedos ensangrentados como si el solo hecho de pronunciar esas palabras le provocara un escalofrío de excitación. «Necesito una ofrenda real». A Yamato se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Ulti frunció el ceño, su cuerpo se sacudió contra las raíces. «¿De qué demonios estás hablando ahora? ¿Por fin te das cuenta de que somos demasiado para ti?». Idan la miró antes de exhalar, negando con la cabeza como si no lo hubiera entendido. «Eres fuerte», admitió, golpeándose el hombro con la hoja de su guadaña. El sonido fue un tintineo lento y mesurado contra el metal. «Lo suficientemente fuerte como para que Hasin se complazca con tu sangre, pero complacido no es suficiente». Su sonrisa se ensanchó y su voz se redujo a un susurro casi reverente, casi soñador. «No es como si estuviera con Uzumaki Naruto». Las palabras se estrellaron contra el pecho de Yamato como un martillo, quitándole el aliento de los pulmones. Todo el cuerpo de Idan se estremeció ante sus reacciones de asombro, y dejó escapar un suspiro lento y placentero, como si el solo pensarlo le infundiera una oleada de éxtasis. «El único e inigualable», susurró, con la voz cargada de algo que Yamato solo pudo describir como ansia religiosa. «Uzumaki Naruto. El Jinchuriki del 9 colas, por tus reacciones, supongo que lo conoces bien. Me pregunto cómo se verá su rostro cuando sepa que vine aquí, por el Inpu, aparentemente traicionándolo». Los dedos de Idan se crisparon, como si ya imaginara el momento. Ese dolor y esa angustia serán el sacrificio perfecto. El pulso de Yamato rugió en sus oídos, mientras podía imaginar a Naruto cayendo en ese truco y eso le rompió el corazón. Idan rió entre dientes, lenta e indulgente, sacudiendo la cabeza como si fueran niños ingenuos que aún no habían comprendido la gravedad de su situación. ¿De verdad no lo entienden?, preguntó, señalando a los clones, con una sonrisa burlona que se ensanchó hasta convertirse en algo casi alegre. «No van a reemplazarlos. Van a encontrarlo. Lo atraerán a una trampa antes de que lo acabe». Un silencio atronador descendió sobre el claro, desgarrando el estómago de Yamato. Inmóvil, atada por las raíces, finalmente estalló. Sus músculos gritaron contra las ataduras mientras se sacudía hacia adelante, con furia y terror ardiendo en su pecho como un reguero de pólvora. «Estás loca», gruñó, con la voz quebrada por la fuerza. «¿Crees que puedes simplemente llevarte a nuestro capitán? ¿Tienes idea de con quién estás tratando?». La risa de Idan fue instantánea, fuerte y contundente. La alegría pura le hizo sentir escalofríos en la espalda. «Oh, sí, quiero». Sus ojos brillaron, rebosantes de emoción. Y eso es lo que la hace tan perfecta. Ulti se revolvió violentamente, respirando a ráfagas furiosas. «Ni hablar de que te vamos a dejar hacer eso». La voz de Pei Chuan era baja, furiosa. «No me importa lo fuerte que te creas. No vas a tocarlo». Idan dejó escapar un murmullo de satisfacción, sin perder la sonrisa. «Son todos muy ruidosos», reflexionó. «Pero en realidad no importa». Su mirada se dirigió a los clones, observándolos mientras esperaban en silencio. «Porque ya están de camino. Y mi liberación de madera empezará a drenarlos». Yamato dejó escapar un grito frustrado mientras tiraba de las raíces que lactaban con todas sus fuerzas mientras Idan se alejaba. Afueras del pueblo de Gyasta el viento gélido aullaba mientras el trineo de la doctora Kurea se deslizaba por el teleférico invisible, cortando el aire frío y nevado.
Desde la distancia, parecía que descendía de la montaña, tirada por un pequeño reno de nariz azul. En realidad, Chopper, jadeando pesadamente, corría por el teleférico blanco casi invisible, agarrándolo fuertemente con sus cascos. La doctora Kurea se rió a carcajadas, con el pelo blanco ondeando a su espalda. Ja ja ja. Esto nunca pasa de moda. Creo que voy a morir. Gritó Tama, agarrándose con fuerza al costado del trineo. Su rostro estaba pálido, no de miedo, sino del viento frío que le azotaba la piel. A su lado, Vivi, envuelta en un grueso abrigo de invierno, dejó escapar un débil gemido. Creo que la próxima vez prefiero tomar el camino largo, murmuró, aún débil por la fiebre. En la parte trasera del trineo, Sanji se balanceaba sin esfuerzo, con el cigarrillo entre los labios, mientras exhalaba una lenta bocanada de humo. Tranquilas, chicas. Un poco de viento no hace daño a nadie. Qué fácil para ti decirlo. Espetó Tama, aferrándose al trineo mientras se tambaleaba. No eres tú quien siente que va a salir volando de esta cosa. Sanji rió entre dientes, imperturbable. Detalles. Al acercarse a las afueras de la aldea Gyasta, donde se encontraba la antigua residencia del Dr. Kurea, Chopper ajustó la velocidad, disminuyendo la velocidad del descenso. El trineo finalmente aterrizó suavemente, derrapando hasta detenerse en la espesa nieve frente a la antigua casa del árbol de Kurea. «Uf», exclamó Chopper mientras volvía a su punto neurálgico, secándose la frente, exhausto. «Lo conseguí». «Te has tardado bastante», dijo una voz familiar detrás de ellos. A Sanji casi se le cae el cigarrillo de los labios al darse la vuelta y ver dos figuras de pie en la nieve, bloqueándoles el paso. La nieve que caía creó un silencio inquietante mientras los dos hombres, con los brazos cruzados, permanecían inmóviles, observándolos como depredadores acorralando a su presa. Ajedrez, el más alto de los dos, se ajustó la bolsa de flechas que llevaba a la espalda. Su atuendo a cuadros, de bufón, resaltaba contra el paisaje blanco. Su rostro conservaba su habitual expresión triste, pero había algo peligroso en sus ojos. A su lado, Kuromarimo hacía crujir los nudillos. Su espeso afro se movía ligeramente al cambiar de postura. Sus grandes guantes de boxeo brillaban en la tenue luz invernal. Sanji dio otra calada lenta a su cigarrillo antes de tirarlo a la nieve. «Esto es una mierda», Chess le sonrió levemente a Sanji con una mirada fulminante. «Deberías habernos matado cuando tuviste la oportunidad, pirata». Kuromarimo encogió los hombros. Puede que el rey Wapol haya subido a la montaña, pero aún así nos dio órdenes de matar a todos los que escaparan, PFT. La doctora Kurea se burló, indiferente. Ustedes dos eran inútiles bajo el mando de Wapol. ¿Creen que son mejores sin que él les dé órdenes sobre cómo luchar? Chess no reaccionó. Su mirada penetrante se dirigió a Vivi y Tama. Ustedes dos, Vivi se tensó al oír eso y buscó sus peacoques láseres escondidos bajo el abrigo. ¿Qué quieres? La sonrisa de Chess se ensanchó. Estamos aquí para capturar a los blancos fáciles, necesitamos rehenes para que Wapol pueda restablecer su reino. Los ojos de Sanji se oscurecieron ante esas palabras, mientras siseaba. Oh, elegiste las palabras equivocadas para enojarme. En un instante, desapareció de la vista, un borrón de velocidad, su pierna ya balanceándose hacia la cabeza de Chess antes de que alguien pudiera reaccionar. Golpe. Una flecha perfectamente sincronizada interceptó la patada en el aire, chocando contra el pie de Sanji y obligándolo a retroceder. Sanji aterrizó suavemente, recuperándose del impacto antes de hacer una mueca de dolor y acunarse el pie. Uy, eso duele. Chess sonrió con suficiencia. No me quedo ahí parado con cara de tristeza, cocinero. Sacó otras 3 flechas a la vez, clavándolas con precisión. Tuip tuip tuip. Sanji esquivó las 2 primeras flechas, pero la tercera le rozó la mejilla, dejándole un fino corte. TCH. Murmuró Sanji mientras se limpiaba la sangre con el pulgar, luego sacó un cigarrillo y lo encendió. ¡Qué golpe de suerte! No creo en la suerte, murmuró Chess mientras colocaba otra flecha en su arco. Kuromarimo entonces se abalanzó sobre Kurea mientras levantaba su puño y rugía. El Ekimarimo. Sus guantes de boxeo crujieron con electricidad estática mientras lanzaba un golpe brutal hacia el pecho de Kurea, con la intención de derribarlo. Sonido metálico. Una espada interceptó el golpe, mientras Tama se paraba frente a Kurea, su katana corta bloqueada contra el guante electrificado de Kuromarimo. ¿Qué demonios? Dijo Kuromarimo antes de sonreír aún más. ¿Ah?
Tienes mucha fuerza, chico. Él retorció el puño y saltaron chispas por el choque. Pero veamos cuánto duras. Tama se mantuvo firme, agarrando su espada con fuerza. Tama, retrocede. Ladró Sanji. Esta no es tu pelea. Ni hablar. Replicó ella. Puedo luchar. Vivi, aún débil, intentó ponerse a su lado y salió disparada. Yo tampoco correré. Chess los observó de cerca, con ojos calculadores mientras tomaba su carcaj, sacaba suavemente una flecha con la punta en llamas, la encendía y disparaba directamente a Vivi y Tama mientras decía, pequeñas cosas valientes. Jaque mate. Mierda. Gritó Sanji, corriendo hacia ellos. El agudo golpe de su pie contra la flecha llameante resonó al desviarla de Vivi y Tama. La flecha silbó y chisporroteó, fundiéndose en la nieve con una columna de vapor. Sanji aterrizó, exhalando lentamente. No los tocarás. Sanji exhaló, con el cigarrillo ardiendo entre los labios, su mirada penetrante fija en los dos guerreros que tenía delante. Chess se mantenía en equilibrio con su arco, cada movimiento medido, cada disparo ejecutado con precisión fría y calculadora. Kuromarimo, en contraste, era una fuerza brutal. Sus enormes guantes de boxeo chispeaban con energía estática, su amplia sonrisa prometía violencia. No se quedaron allí de brazos cruzados. Sanji sintió que algo andaba mal cuando sus ojos se movieron de uno a otro y luego, en perfecta armonía, se movieron. Chess tensó su arco, moviendo los dedos con una velocidad inhumana mientras disparaba 3 flechas simultáneamente, cada una brillando en la tenue luz de la isla. Kuromarimo se lanzó hacia adelante con una velocidad explosiva, con los puños resonando con electricidad, mientras acortaba la distancia entre él y Sanji en un instante. Sanji reaccionó de inmediato, girando el cuerpo al despegar del suelo, saltando hacia atrás justo cuando Chess disparaba sus flechas. La primera rozó su pecho por poco, la segunda rozó su manga, pero la tercera fue diferente. Se curvó en el aire. Los agudos reflejos de Sanji lo salvaron. Se giró justo a tiempo, levantando el pie con rapidez para desviar la flecha antes de que diera en el blanco. El proyectil golpeó la suela metálica de su zapato y rebotó en la nieve, clavándose profundamente en el hielo. Chess sonrió. ¡Qué buenos reflejos, cocinero! Antes de que Sanji pudiera responder, Kuromarimo ya estaba allí. La sorpresa de Marimo. Con un repentino impulso, Kuromarimo lanzó un gancho de derecha devastador, con su enorme guante de boxeo a apenas 1 centímetro del rostro de Sanji. Sanji apenas logró girar la cabeza hacia un lado. El silbido del aire desplazado rozó su oído mientras la fuerza del golpe fallado hacía que se agrietara el suelo helado. Pero Kuromarimo no había terminado. Sin perder el ritmo, sus guantes afro explotaron hacia afuera y decenas de puntas afiladas salieron disparadas con el objetivo de empalar a Sanji a quemarropa. Los ojos de Sanji se abrieron de par en par. Giró el cuerpo en el aire, con el pie hacia abajo para impulsarse en una brusca voltereta, esquivando el ataque por escasos centímetros. Los guantes con púas le rasgaron la manga del abrigo, dejando un desgarro limpio en la tela, pero no alcanzaron su objetivo. Sanji aterrizó en cuclillas, con los músculos de sus piernas tensos, pero antes de que pudiera contraatacar, electricó Marimo. Kuromarimo arrancó un trozo de su propio afro, dándole forma de una bola de pelo cargada de estática, y se lo arrojó a Sanji con una velocidad sorprendente. Sanji no tuvo tiempo de esquivarlo. En cuanto la bola de pelo impactó su pierna, se le pegó con una poderosa estática, pegándose a sus pantalones como un imán. Mate. Una flecha de fuego pasó por el aire, el silbido de su vuelo acentuado por el choque del acero, mientras se precipitaba hacia el Elekimarimo que se aferraba a la pierna de Sanji, haciéndolo fruncir el ceño y levantar el pie para patearlo. Una fracción de segundo antes del impacto, Sanji sintió el calor abrasador del proyectil y el viento de su velocidad mientras se movía, retorciendo su cuerpo violentamente, su pierna se volvió borrosa mientras lanzaba el Elekimarimo con una patada giratoria. La bola de pelo giró por el aire y aterrizó directamente sobre Chopper antes de prenderse fuego. Los ojos del pequeño reno se abrieron con horror cuando la bola de pelo ardiente se aferró a su pelaje y ya estaba en llamas. ¡Ah! Chopper entró en pánico antes de enterrar su cuerpo en la nieve para evitar sofocar las llamas con la nieve fría. ¡Chopper!, gritó Vivi mientras desenvainaba sus cuchillas de pavo real. Sanji, voy a distraerte. Sanji apenas tuvo tiempo de reaccionar a su plan antes de que el enorme puño de Kuromarimo volviera a dirigirse hacia él, esta vez cubierto de crepitante energía estática. Sanji era rápido.
pero no lo suficientemente rápido. Grieta. El golpe le dio de lleno en el costado. Un dolor intenso recorrió las costillas de Sanji, y la fuerza lo lanzó hacia atrás por los aires. Su cuerpo se estrelló contra un montón de nieve, rodando violentamente antes de que pudiera plantar un pie y detenerse derrapando, respirando entrecortadamente. Un moretón ya se estaba formando bajo su camisa. Le dolían muchísimo las costillas. El corazón de Tama latía con fuerza mientras observaba cómo se desarrollaba la pelea, con los dedos apretados en puños. Chess y Kuromarimo no solo luchaban, sino que se coordinaban. No se trataba solo de fuerza bruta ni de ataques a distancia. Cada movimiento alimentaba al siguiente, convirtiendo el campo de batalla en una trampa mortal. Chopper no estaba en su gran forma y tenía una enorme mueca en su rostro. Apretó las manos con más fuerza. Tenía que hacer algo. Podía usar la katana para bloquear los ataques, pero no para golpear a alguien con ella. Su mirada se dirigió a Chess, al arco que empuñaba. El arma se movía con él, su elegante armazón extendía su cuerpo. Y entonces, Tama se movió, un borrón de movimiento mientras se abalanzaba sobre Chess, sus dedos arañando el arco, desesperada por arrebatárselo de las manos. Los sonidos de la lucha llenaron el aire. La sonrisa de Chess vaciló cuando Tama casi lo dominó. Por un breve momento, su agarre se aflojó, sus nudillos se blanquearon, permitiendo que los dedos de Tama rozaran la suave madera del arco, pero era demasiado grande para su agarre. El peso no era el adecuado. Sus dedos apenas apretaban la empuñadura con firmeza, pues su tamaño abrumaba su figura adolescente. Chess la retiró con facilidad, haciéndola tambalearse, con la respiración entrecortada mientras apenas lograba mantener el equilibrio. Interesante, murmura Noe en su mente. ¿Alguna vez has considerado usar el arco en una pelea, mocoso? No. Dijo Tama mientras comenzaba a usar su red de chakra. Tama se lanzó con toda la resistencia que le corría por las venas, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Sus dedos rozaron la madera pulida del arco, un destello de victoria en su agarre, pero no fue suficiente. En cuanto lo tocó, lo supo. El peso no era el adecuado. El agarre era colosal, como aferrar el tronco de un árbol en lugar de un arma diseñada para la precisión y la potencia. Su mano, pequeña, temblorosa, joven, no pudo cerrarse sobre él. La sonrisa burlona de Chess se desvaneció por un instante. Sus nudillos se pusieron blancos como si el arco se hubiera convertido de repente en algo volátil, algo vivo en las manos de Tama. El aire entre ellos crepitaba con una tensión cruda e inexpresable. Entonces, como el chasquido de un alambre tenso, lo arrancó. La fuerza hizo que Tama se tambaleara hacia atrás. Sus botas rasparon el frío suelo de piedra, y la aguda arenilla se clavó en sus palmas mientras extendía los brazos para mantener el equilibrio. La descarga le recorrió la columna vertebral como un rayo, dejándola sin aliento en un jadeo entrecortado. Patético, se burló Chess, con la voz cargada de desdén, mientras el arco extendía una vez más su arrogancia. Pero antes de que ella pudiera atacar, él se agitó dentro de ella. Noe. Su voz, llena de desdén, se enroscaba en su mente como humo. Interesante, la palabra se deslizó como una daga hundida en la curiosidad y la malicia. Estás buscando algo que claramente no entiendes, mocosa. ¿Alguna vez has considerado usar el arco en una pelea? Su presencia ardía detrás de sus ojos, presionando su cráneo como un tornillo de banco. Tama apretó los dientes, conteniendo las náuseas. Cállate. No te pedí tu opinión. No tenías por qué hacerlo. Su voz era ahora una burla, enroscándose en su miedo como la hiedra estrangulando una piedra. Tu debilidad habla más fuerte que tus palabras. Su visión se agudizó, la habitación se iluminó dolorosamente. Podía sentir cada respiración de Chess, el olor metálico del sudor en el aire, el leve latido de tensión en las yemas de sus dedos, aún doloridos por el intento fallido. Las piernas de Tama se tensaron, sus músculos se tensaron como resortes. Se lanzó de nuevo hacia adelante, esta vez más rápido, con más fuerza. La expresión de Chess apenas tuvo tiempo de transformarse en sorpresa cuando ella ya estaba sobre él. El arco brilló entre ellos en una amenaza borrosa de madera pulida y punta de acero. Respira. Concéntrate. Pensó Tama al recordar las palabras de Naruto durante su entrenamiento. Ahora que has aprendido control de chakra y has desarrollado suficiente fuerza corporal, debes saber que el chakra no solo se usa para jutsus, como el ninjutsu o el genjutsu.
también se usa para aumentar la velocidad y la fuerza de tu cuerpo, y para fortalecerlo. Le dice Naruto mientras se lo explica. Extrae la energía física de las células del cuerpo y refínala con tu energía mental para convertirla en chakra. El chakra de Tama fluyó por las venas de su red de chakra como un río desbordado. Envolvió sus músculos, los fortaleció y reforzó su piel mientras ella controlaba su respiración. Sus extremidades se sentían más ligeras, más fuertes, como el mismo aire que se curvaba a su alrededor. El dolor en sus manos se desvaneció bajo la oleada de poder que ahora inundaba su sistema. En un instante, Chess se irguió, con su sonrisa petulante grabada en el rostro como una piedra, la confianza emanaba de cada centímetro de su postura. Sostenía el arco con pereza en una mano, desbordando arrogancia sin ninguna preocupación. ¿De verdad creíste que podrías retarme? Su voz estaba cargada de burla, como si ya hubiera ganado. Un borrón. La fuerza pura, alimentada por chakra, la impulsó hacia adelante como una bala disparada desde un cañón. El suelo se astilló bajo ella al lanzarse. Nieve y hielo explotaron en una violenta ráfaga. Pero Chess no se inmutó. Su sonrisa se ensanchó, viéndola acortar distancias con despreocupada arrogancia. Predecible. Eres rápida, pero no lo suficiente. Su error ya estaba cometido. Su cuerpo estaba relajado, con los hombros bajos, con la arrogante suposición de que la victoria ya era suya. Ese error fue todo lo que Tama necesitaba. Su puño, cargado de chakra, se estrelló contra su arco. Este se astilló bajo su golpe como si no fueran más que ramas secas. La madera pulida se quebró y se desmoronó en su agarre, y los fragmentos se esparcieron por la nieve en pedazos irregulares. Al romperse el arco, su puño impactó el pecho de Chess con una fuerza inmensa. El sonido resonó en el aire como un cañonazo. Su sonrisa burlona se desvaneció al quedarse sin aliento, un jadeo agudo y ahogado de incredulidad y dolor, y puso los ojos en blanco al desplomarse en la fría nieve. Kuromarimo rugió furioso desde el otro lado del claro, con el pelo alborotado e izado de energía estática, mientras se lanzaba hacia adelante como una bestia rabiosa. Apretó los puños con brutal determinación, con los músculos tensos bajo su pesado abrigo. «Te arrepentirás, pequeño», Sanji lo interrumpió con un pie en la cara de Kuromarimo con una elegancia pura y letal. Su mano se posó brevemente en el suelo antes de saltar sobre la tabla y lanzar patadas voladoras a sus oponentes, con la mirada penetrante y fría bajo la cortina de cabello rubio. ¿De verdad crees que dejaría que alguien como tú le hiciera daño a una jovencita?, gruñó Sanji mientras le daba otra patada en la clavícula antes de darse la vuelta. Grieta. Una potente patada circular impactó directamente en las costillas de Kuromarimo. La fuerza del golpe resonó por el claro, el sonido de músculos y huesos chocando con brutal eficacia. Kuromarimo contuvo la respiración, un jadeo agudo y sobresaltado, al ser levantado del suelo. Pero Sanji no había terminado. Con un movimiento rápido y preciso, giró de nuevo, y su talón impactó en el estómago de Kuromarimo con un golpe sordo, lanzándolo hacia atrás como un muñeco de trapo. Su cuerpo se estrelló contra la nieve con un golpe sordo, con las extremidades desparramadas y la inconsciencia envolviéndolo por completo. Sanji se levantó lentamente, la tranquila mañana interrumpida solo por el suave susurro de su abrigo cuando sacó un cigarrillo, el familiar chasquido del encendedor resonando en el silencio cuando lo encendió. «Eso es lo que pasa cuando intentas lastimar a una chica en mi presencia, bastardo», murmura Sanji mientras resopla. Tama, aún recuperando el aliento, le dedicó un gesto de gratitud. «Gracias». Sanji sonrió con sorna, exhalando una fina bocanada de humo. «No tienes que agradecerme, cariño. Un hombre debe mantener la elegancia y proteger a los amigos de su tripulación». Tras ellos, el patético gemido de Chess rompió el silencio. La presuntuosa arrogancia de antes había desaparecido, reemplazada por una cruda y humillante derrota. Sanji le lanzó una mirada de desdén y se burló. «Parece que no vas a bailar pronto, amigo». Tama se quedó de pie sobre los restos destrozados de Chess y Kuromarimo, su cuerpo pesado por el cansancio pero su espíritu aún ardía. De repente, el silencio se rompió. «La Naaya». El grito furioso resonó desde arriba como un trueno. Luffy descendió por la cuerda con una determinación descarnada, apretando la mano con fuerza mientras prácticamente se lanzaba. Su sombrero de paja proyectaba una sombra oscura sobre sus ojos furiosos, con la mandíbula apretada por la rabia. Golpe sordo.
Sus botas se estrellaron contra la nieve con fuerza, una onda expansiva de tensión se extendió desde su aterrizaje. ¿Dónde estaba Paul? La voz de Luffy era aguda, cortando el viento como una espada. Sus ojos recorrieron el campo de batalla, sin perderse nada. Los enemigos destrozados, las cicatrices recientes en Tama y la presencia de sus compañeros descendiendo tras él. Dalton aterrizó a continuación, sólido y confiable, su aliento formando escarcha en el aire frío. Joven. La voz de Dalton sonaba tensa y urgente. ¿Peleaste con él? ¿Dónde estaba Paul? El rostro de Luffy se retorció de frustración mientras apretaba los puños con más fuerza. Sí, luché contra él, pero ese cobarde desapareció. Su voz era baja y furiosa, con la frustración a flor de piel. Uno de sus sirvientes me dijo que bajó la colina para matar a todos los que estaban en el trineo. El rostro de Dalton se ensombreció al instante. Sus músculos se tensaron y apretó los puños con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. A medida que la tensión aumentaba, la voz de Tama irrumpió, suave, pero con una aguda curiosidad a pesar de su cansancio. Luffy, ¿dónde está mi hermano mayor Naruto? Luffy parpadeó, con la confusión reflejada en su rostro por un instante antes de darse cuenta de que había hecho clic. Su ira se calmó lo suficiente como para responder, aunque mantuvo la mandíbula apretada. «Nato», dijo Luffy con su habitual tono despreocupado, destrozando el nombre por completo sin darse cuenta. Sí, se fue a pelear con un tipo con cabeza de hongo. Tama lo miró desconcertada. ¿En serio? Sí, Nato fue a pelear con el hermano mayor Uapol. Luffy sonrió brevemente, en un torpe intento por aligerar el ambiente, aunque la furia ardía bajo su habitual despreocupación. Sé que Nato le dará una paliza, lo mandó volando por la montaña de un solo golpe. Antes de que alguien pudiera cuestionar su desastre de pronunciación, más figuras se unieron a ellos. Usopp se tambaleó en la nieve, agitando los brazos. ¿Por qué seguimos subiendo? Odio esta montaña, odio este frío, y odio. Ark. Cayó de cara contra un banco de nieve, pateando sin control. Nami llegó poco después, analizando la escena al instante con su aguda mirada. Su mirada pasó del cuerpo exhausto de Tama a los cuerpos inconscientes de Chess y Kuromarimo. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó. Kurea le sonrió con sorna, pero la sonrisa se desvaneció al decir: Chopper, atiende a los heridos, te lo explicaré. En cuanto salimos de la isla, Naruto nos dijo que hay algo aquí capaz de matarnos a todos, y estoy segura de que no se refería a Uapol ni a su hermano. Espera, ¿dónde está Zoro, Nami?, le preguntó Luffy a Nami. Pensé que estaba con ustedes. El viento volvió a aullar, esta vez más fuerte. Luego, silencio. Pasó un latido. Luego la luz se atenuó. Una sombra del tamaño de una montaña se cernió sobre ellos como un tsunami de oscuridad, oscureciendo el cielo pálido. Los instintos gritaron. Las manos de Kurea agarraron a Chopper y los lanzaron a ambos de lado. Luffy tacleó a Nami, sus cuerpos rodando por los escombros cubiertos de hielo mientras, ¡boom! La tierra crujió y chilló, un terremoto nacido de carne y metal. Una figura se estrelló junto a ellos. No, no era una figura. Una pesadilla hecha realidad. Quebró piedras, devoró nieve y exhaló vapor por 1000 respiraderos. Kurea aterrizó con fuerza, con los huesos resonando. Se giró, con la respiración entrecortada, y vio a Uapol, pero ya no era solo un hombre. Su cuerpo se extendía con proporciones grotescas, con extremidades como torretas, hombros repletos de cañones de artillería y agujas dentadas. Su cabeza estaba fusionada con una torre, placas de metal formando una corona retorcida. Su mandíbula estaba reforzada con acero, su vientre era una puerta de obsidiana, y las ventanas parpadeaban como ojos sobre su piel. ¿Qué?, susurró Kurea con voz temblorosa. La monstruosidad giró, con los engranajes rechinando en su torso. Las tuberías humeaban. Los cañones giraban. De su pecho emergió una risa gutural, distorsionada, resonante, inhumana. Kurea, retumbó la voz de Uapol, tensa y monstruosa. ¿Te gusta mi nuevo look? La nieve susurraba en la inmensidad como 1000 voces perdidas. Los árboles se encorvaban bajo el peso del invierno, con sus ramas esqueléticas e inmóviles bajo la intensa escarcha. El vacío blanco se extendía en todas direcciones, devorando senderos, caminos y esperanzas por igual. Naruto se quedó solo en medio de todo aquello, con la capa negra y naranja sobre los hombros apenas ondeando al viento. No era desafío, era serenidad.
La tormenta, mordaz y despiadada, danzaba a su alrededor, pero nunca lo tocaba, como si la repeliera una fuerza invisible. Su respiración se enroscaba en el aire gélido, lenta y mesurada, mientras observaba la nevada borrosa que caía. Unos pasos crujieron débilmente detrás de él, erráticos, tensos, arrastrándose ligeramente hacia el lado izquierdo. No se giró. No hacía falta. Me preguntaba cuándo me encontrarías de nuevo, dijo, con su voz suave a través de la tormenta, cálida a pesar del frío. Dejó que sus palabras flotaran en el aire como niebla. Detrás de él, el espadachín de cabello verde se detuvo. Zoro. Naruto podía sentir la tensión que irradiaba de él. No era solo el frío. Era cautela, enroscada como una serpiente bajo músculos y agallas. Naruto prácticamente podía ver la tormenta en la mente del hombre, su furia sin aliento apenas contenida. ¿Qué demonios estás mirando?, espetó Zoro, con sospecha en sus ojos. Tranquilo. Naruto rió entre dientes, acercándose un paso. Su voz transmitía una confianza natural, de esas que siempre parecían enfurecer a Zoro, incluso sin querer. No volveré a quitarte las espadas. El ojo de Zoro se contrajo violentamente. Su enfado se encendió como aceite al fuego. Eso no tuvo gracia. Fue bastante divertido, respondió Naruto con una sonrisa burlona y un tono descaradamente divertido. No, no lo fue, gruñó Zoro, mientras una marca visible aparecía en su sien mientras la irritación aumentaba. Vamos, dijo Naruto encogiéndose de hombros y con una sonrisa torcida en el rostro. ¿Sigues furioso? Claro que sí. Ladró Zoro, con un tono tan agudo que atravesó el frío. Naruto solo negó con la cabeza, divertido. Su risa silenciosa, pero visible en el ligero temblor de sus hombros. Nunca pudo resistirse a irritar a Zoro. Además, continuó Naruto, y ahora su voz bajó un poco. Lo justo para que algo cambiara. El humor se atenuó. Un tono más serio se apoderó de él, envolviéndose en niebla en sus palabras. No busco tus espadas. Zoro frunció el ceño, entrecerrando los ojos con recelo. ¿Entonces qué quieres? Naruto no dejó de sonreír. Estoy esperando a mi oponente, dijo simplemente, ladeando ligeramente la cabeza. Serás un buen cebo. La reacción de Zoro fue instantánea. Su mano se aferró a su espada, con los músculos tensos y los ojos llenos de confusión y rabia. ¿Qué demonios significa eso? Pero antes de que la pregunta pudiera terminar de salir de su boca, el aire cambió. El rostro de Naruto cambió, abruptamente, de forma radical. La sonrisa burlona se desvaneció, suprimida por una expresión mucho más sombría. El hielo se apoderó de sus rasgos como una congelación que le llegaba hasta los huesos. No era ira. No era presunción. Era intencional, letal, concentrado e implacable. Sus ojos se entrecerraron, se agudizaron, brillando con acero. No necesitó moverse para que el mundo a su alrededor respondiera. El aire se tensó. La nieve pareció congelarse en el aire. Incluso los árboles permanecieron inmóviles, sus antiguos troncos crujiendo silenciosamente en la repentina tensión. Y entonces Naruto habló, su voz firme y autoritaria, cortando el silencio como una espada. Sal de donde quiera que estés. No puedes esconderte para siempre. Chocar el repentino impacto de la madera astillada y las ramas azotadas rompió el silencio. Los árboles se abrieron de golpe, la nieve estalló en una ola blanca. 3 figuras entraron a trompicones en el claro, destrozadas y ensangrentadas. Yamato. Página 1. Ulti. Los 3 apenas se sostenían en pie. Sus cuerpos estaban cubiertos de profundas heridas, de esas que parecían desgarradas en lugar de cortadas. La sangre empapaba sus ropas, humeando ligeramente por el frío. Su respiración era entrecortada, turbia y superficial. Capitán. Jadeó Ulti, cayendo sobre una rodilla, con la voz apenas más alta que un susurro. Ayúdenos. Pei Chuan se desplomó por completo, y su enorme figura golpeó la nieve con un golpe sordo. Todo su cuerpo temblaba de puro dolor. Yamato, fuerte e inquebrantable incluso ahora, seguía en pie, pero apenas. Sus nudillos se aferraban a su canabo, su habitual mirada feroz se atenuó, opacada por el cansancio y algo más profundo, el miedo. La expresión de Naruto cambió, no lentamente, sino de forma repentina y brusca, como hielo que se agrieta bajo presión. Al principio, frunció el ceño ligeramente, con un atisbo de duda en el rostro, mientras sus ojos cerúleos se entrecerraban al observar las figuras maltrechas que tenía delante.
Naruto apretó la mandíbula al inclinar ligeramente la cabeza. Sus ojos brillaban con una mirada más fría, más concentrada, menos indulgente. Una ráfaga de viento le azotó los mechones dorados de su cabello en la frente, pero su cuerpo permaneció inmóvil como una estatua. Su confusión se agudizó en una mirada penetrante. Entonces, con una inhalación lenta y deliberada, Naruto dejó escapar un siseo. Un sonido que no era de dolor ni sorpresa, sino de rabia. ¿Dónde demonios están?, preguntó, con su voz baja y venenosa, más un gruñido que palabras. La hoja se liberó con un movimiento suave y limpio, con un movimiento fluido que desdibujó las líneas entre la quietud y la furia. Las tres figuras heridas se estremecieron y sus ojos se abrieron con fingida confusión. Ulti parpadeó rápidamente. ¿De qué está hablando, capitán? Página 1 intentó levantarse, temblando como de dolor y dijo, «Capitán, soy yo». La mirada de Naruto se oscureció y su voz repentinamente resonó como un trueno en el silencio cubierto de nieve. «De acuerdo. Si no me lo dicen», apretó la espada con más fuerza, flexionando los dedos alrededor de la empuñadura como un torno. ¿Alguna última palabra, cáscaras sin alma? Zoro dio un paso al frente, con la boca ligeramente entreabierta, visiblemente desconcertado por el repentino cambio de actitud de Naruto. ¿Qué demonios haces? Esa es tu gente. Pero no obtuvo respuesta de Naruto ya que la boca de Yamato se movió para hablar. Denegado. Un crujido agudo de aire desplazado. Un destello de luz sobre el acero. La hoja silbó. La cabeza de Yamato golpeó la nieve antes de que el cuerpo tuviera la oportunidad de desplomarse, cortada limpiamente, demasiado limpiamente. No salió sangre, solo un fluido espeso y blanco lechoso que silbaba y humeaba al salpicar contra el frío. El grito de Ulti apenas comenzaba a subir por su garganta cuando Naruto volvió a desdibujarse. Un corte. Luego otro. Un tercero. Siguió el silencio. La nieve se asentó. Donde una vez estuvieron Ulti y Peichuan ahora yacían pedazos dispersos, divididos limpiamente en extremidades y torsos segmentados. Sus cuerpos se contrajeron una vez y luego se quedaron inmóviles, y todos sus rasgos se desvanecieron al volverse blancos. El fluido blanco se acumuló a su alrededor, un marcado contraste con la nieve sin carmesí. Sin espasmos musculares. Sin jadeos finales. Solo el colapso eco de la vida de imitación. Zoro se quedó congelado con los ojos abiertos mientras miraba fijamente la espada inmóvil y a medio desenvainar de Naruto. Naruto no miró atrás. Su respiración era lenta y constante, difuminándose en el aire gélido. La espada en su mano ya no emitía sonido, pero el chakra crepitante a su alrededor era suficiente. Un destello de movimiento entró en el rabillo del ojo de Naruto, y le gritó a Zoro, «¡Zoro, muévete!». Zoro apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba sucediendo cuando Naruto se movió como un rayo por la nieve y lo arrojó lejos, mientras una enorme guadaña de 3 hojas cortaba el espacio donde antes estaba su cabeza con un silbido mortal, fallando por menos de 1 centímetro. Entonces, antes de que pudiera procesar lo sucedido, su espalda se estrelló contra la nieve, con su abrigo aún apretado en el puño de Naruto. Zoro frunció el ceño y se liberó. ¿Qué demonios estás haciendo? Te estoy salvando, idiota, murmuró Naruto con voz apagada, pero había algo más bajo ella, algo agudo, algo ilegible. Confusión. Sus ojos azules se fijaron en la figura que estaba de pie en la nieve a pocos metros de distancia, agarrando esa monstruosa guadaña con una facilidad despreocupada, casi perezosa. El hombre tenía la piel pálida estirada sobre rasgos afilados y angulosos, y su cuerpo estaba cubierto de venas negras. Su sonrisa era amplia, casi antinatural, y sus apagados ojos morados brillaban con una diversión salvaje. Inclinó la cabeza, blandiendo su arma distraídamente, y luego parpadeó como si de repente se diera cuenta de algo. Luego rió. ¡Oh, mierda! El desconocido se dobló por la cintura, casi doblándose histéricamente, y su risa resonó en el silencioso bosque. Cierto. No nos conocíamos, ¿verdad? Uzumaki Naruto. Jaja. Ni siquiera lo había pensado. Zoro apretó más sus espadas, y su mirada se movió entre Naruto y el lunático frente a ellos. Naruto, ¿conoces a este monstruo? Naruto no respondió de inmediato. Se quedó allí parado, mirando fijamente, como si buscara en su memoria algo profundamente enterrado. Entonces su expresión se ensombreció y dijo, «El libro que nos dio Kabuto». Los labios del hombre se crisparon. «¿Ah? Así que hiciste tu tarea, ¿eh?
Naruto apretó la espada con más fuerza. Estabas entre los miembros tachados. Lo que significa, su mirada se fijó en los apagados ojos morados del desconocido, y en ese instante, algo afilado, algo mortal, se filtró en su voz. Tú eres quien mató a Asuma Sensei, y el que Shikamaru enterró vivo. Por primera vez, la sonrisa del hombre se desvaneció. La diversión desapareció de su rostro, y en su lugar apareció algo nuevo: seriedad. Sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor de su guadaña, sus ojos morados se entrecerraron mientras observaba a Naruto con mirada aguda y calculadora. Tengo una pregunta para ti, Uzumaki, dijo Hidan, ladeando ligeramente la cabeza con expresión indescifrable. ¿Por qué te queda el aroma de la bendición de Hashin? ¿Hashin?, preguntó Naruto frunciendo el ceño. ¿No es una secta rara del país del vapor? La expresión del hombre se ensombreció, frunciendo aún más el ceño mientras observaba a Naruto con más atención, como si buscara algo oculto bajo su piel. Entonces, en voz baja, murmuró: TCH. Así que ni siquiera lo sabes. Y entonces Naruto atacó. El viento aullaba al reaparecer tras Hidan, con la espada destellando a una velocidad que Zoro no podía seguir. Un chasquido agudo de látigo hendió el aire, seguido del inconfundible sonido del metal cortando carne. Luego, silencio. El cuerpo de Hidan se tambaleó un instante, como una marioneta con los hilos cortados de repente. Su cabeza cercenada, con los labios aún torcidos en esa sonrisa psicótica, voló en espiral por el aire frío antes de aterrizar bruscamente en un montón de nieve con un golpe sordo y húmedo. Un instante después, el resto de su cuerpo se desplomó, inmóvil, pero inquietantemente intacto. ¡Dios mío! ¿En serio? Zoro parpadeó, su ojo se movió con incredulidad mientras la cabeza parlante de Hidan maldecía los cielos desde su lugar de descanso nevado. Naruto exhaló por la nariz, se acercó y, sin dudarlo un instante, se agachó y agarró un mechón de cabello de Hidan. La cabeza cercenada del inmortal se balanceó hacia arriba como una linterna grotesca, con sus salvajes ojos morados brillando de indignación e incredulidad. ¡Maldito imbécil!, rugió Hidan, con la voz ligeramente apagada por la nieve que aún se le pegaba a las mejillas. Eso fue una grosería. No puedes decapitar a alguien así como así. ¿Qué pasó con un pequeño juego previo en una pelea? ¿Dónde está el honor? ¿Dónde está el respeto? Cállate, murmuró Naruto rotundamente, su expresión apenas se contrajo. La mandíbula de Hidan se cerró de golpe por instinto, solo para girar su mirada hacia Zoro, que todavía estaba tratando de calcular la lógica de una cabeza cortada pronunciando monólogos. Entonces Hidan volvió su mirada hacia Naruto y balbuceó: «Oh, vete al infierno». «Sí que vi el infierno», dijo Naruto con frialdad, metiendo la cabeza chillona en un rollo de cuerda áspera. Se la colgó del cinturón como si fuera una vieja y enfadada mochila. No tenían espacio para mí allí. Tampoco en las tierras puras. Hidan entrecerró los ojos con una intriga confusa. Espera, ¿moriste? ¿De verdad moriste? ¿Conociste a Hashin-sama? La voz de Naruto se oscureció. Morir fue lo fácil. Regresar fue lo difícil. Luego, con naturalidad, como si desmintiera un mal rumor, añadió: y los registros de las tierras puras apenas mencionan a vuestro supuesto dios. Quizá nunca haya existido. Eso mantuvo a Hidan en silencio durante 6 segundos. ¿No sabes que puedo oler sus bendiciones en ti?, dijo Hidan mientras Naruto caminaba. Recuérdame ducharme luego para deshacerme de esta bendición, dijo Naruto mientras caminaba con dificultad por la nieve, ignorando el peso de la cabeza inmortal que se balanceaba contra su muslo. Hidan había vuelto a quejarse, más fuerte y teatral, con cada crujido de la nieve bajo las sandalias de Naruto. Hidan comenzó otra diatriba de insultos y palabrotas. ¿Lo hiciste?, preguntó Naruto sin detenerse. Ni hablar. Aún no he terminado. Primero me cortaste la cabeza. Ni siquiera me dejaste hablar. Y luego me arrastraste la cara por la nieve como si fuera una especie de quitanieves maldito. Naruto puso los ojos en blanco y tiró de la cuerda para que Hidan no recibiera un bocado de polvo. Hablas demasiado. Y tú eres un poco, y todavía tengo mi cuerpo, interrumpió Naruto, sonriendo. Hidan murmuró algunos insultos pero no tuvo una respuesta real. Bien. Naruto apretó con más fuerza la empuñadura de su espada mientras se movía con mayor urgencia. El viento gélido le azotaba el pelaje y le quemaba las mejillas. No solo tenía frío, sino que ardía por dentro. Había visto a Ulti, Yamato y Pei Chuan caer.
cabezas caídas, cuerpos inmóviles, pero sin sangre. Algo no encajaba. Terriblemente. De acuerdo, imbécil, gruñó Naruto, dando un tirón brusco a la cuerda que sacudió la cabeza de Idan como una campana particularmente grosera. ¿Dónde dejaste a mi tripulación? PFFT. Como si fuera a decírtelo, MMGH. Naruto ya había apretado la cuerda alrededor de la boca de Idan, interrumpiendo la réplica con un silbido satisfactorio. Bien, bien, exclamó Idan en cuanto Naruto aflojó la presión. Dios, eres peor que Kakuzu. Bien. Están vivos, de acuerdo. Tenía grandes planes. Un sacrificio masivo donde tú serías el sacrificio principal y ellos los aperitivos. Están a 1 milla al noreste de aquí, cerca de la playa. Un bosque espeluznante. No te lo puedes perder. Naruto no respondió, simplemente aceleró el paso. Sus botas crujieron con más fuerza contra la nieve, y la velocidad aumentó mientras cortaba el viento como una tormenta. 1 milla no era mucho. Pero, por lo que sabía, cada segundo era una apuesta por sus vidas. ¿Estás seguro de que están ahí adelante?, preguntó Naruto en voz baja y enfadada. Sí, espetó Idan. Sé dónde guardar mis sacrificios. Es un mandamiento del jasinismo. El claro estaba sepulcralmente silencioso, el silencio oprimía el pecho de Naruto como un peso. La escarcha se aferraba a cada brizna de hierba, crujiendo bajo sus botas al detenerse derrapando, con el aliento empañado en el aire gélido. Entonces los vio. Yamato, Ulti y Peichuan, atrapados como insectos contra una pared enmarañada de madera viva. Las raíces se enroscaban firmemente alrededor de sus extremidades, latiendo con un brillo rojizo y enfermizo. La corteza temblaba como si respirara, su superficie resbaladiza con venas que se contraían, extrayendo fuerza de sus renuentes cautivos. ¡Oye!, gritó Naruto, y su voz atravesó el frío como una espada. Yamato levantó la cabeza de golpe, con el rostro pálido pero acentuado por la conciencia. Su voz, ronca y cargada de dolor, aún atravesaba la penumbra. Naruto. Ulti se retorció contra sus ataduras, mostrando los dientes con furia. Ya tardaste demasiado, maldito lento. Peichuan dejó escapar un gruñido apagado, con los ojos entrecerrados por el cansancio, pero vivo. Naruto no respondió. Avanzó con la palma extendida. El chakra giró violentamente en su mano, fusionándose en un Rasengan resplandeciente. La esfera huyó contra el viento, irradiando un poder que brillaba con un brillo cerúleo. Desde donde había dejado caer la cabeza de Idan en la nieve, el jacinista cercenado se burló. ¿Sabes? Podrías dejarlos ahí. El ritual ya está arruinado. Naruto lo ignoró. Con un gruñido, clavó el Rasengan en las raíces. La madera gritó al astillarse con un crujido, como si se rompieran huesos. Los fragmentos volaron mientras la corteza se quebraba bajo la presión. Yamato se retorció violentamente, rompiendo las ataduras debilitadas con un gruñido. Cayó sobre una rodilla, arañando la tierra helada con los dedos hasta que se cerraron alrededor del grueso y familiar mango de su canabo. Ulti se liberó a continuación, respirando con dificultad, con los músculos temblorosos, pero tensos por una fuerza creciente. Sus nudillos crujieron al arrancar las últimas hebras de corteza. Peichuan lo siguió, lento pero firme, tambaleándose por un momento antes de recuperar el equilibrio con un silencioso asentimiento y agarró a Kabutowari. Naruto exhaló con fuerza, sus hombros se hundieron mientras el alivio florecía dentro de él como calor en invierno. ¿Están bien, chicos?, preguntó con voz ronca pero firme. Ulti respondió con una sonrisa burlona, a pesar de los moretones que le manchaban la piel. Oh, estoy lista para romperle la cara a alguien por esto. Peichuan hizo girar su hombro con un leve chasquido, sin decir nada, pero su quietud tenía peso. Entonces la mirada de Yamato se deslizó hacia abajo y se congeló. Atada al costado de Naruto, balanceándose suavemente en un arnés de cuero, estaba la cabeza cercenada de Idan. Su rostro estaba pálido como la porcelana, con la boca torcida en una sonrisa de deleite. Yamato frunció el ceño y sus nudillos se pusieron blancos al golpear su arma. ¿Trajiste esa cosa?, susurró, con la voz marcada por la incredulidad y el disgusto. Naruto hizo una mueca. Sí. Desafortunadamente. Aún lo tienes, cariño, intervino Idan desde su posición invertida, tan satisfecho como siempre. Yamato dio un paso adelante, su canabo se alzó como una nube de tormenta a punto de estallar. Voy a convertirlo en mantillo.
Naruto intervino y la agarró de la muñeca antes de que pudiera atacar. Espera. Necesito a Idan ahora. ¿Por qué? Espetó. Es un lunático. También es la única pista que tengo sobre cómo abordar un problema mío. Le voy a cortar la cabeza. Bramó Yamato, intentando liberarse. Un golpe sordo agrietó el suelo helado justo detrás de él. Instintivamente, Naruto giró, con un kunai brillando en su mano. Zoro yacía en la nieve, ileso pero aturdido, mirando al cielo con los ojos entrecerrados. De su aliento emanaba vapor mientras se levantaba lentamente, empuñando sus espadas con confusión. Estaba a punto de correr. ¿Qué demonios pasó? No dejes que tus aliados se queden atrás, Naruto. No todos son tan rápidos como tú. La cabeza de Naruto se levantó de golpe, alarmado, al oír esa voz. Flotando justo por encima de las copas de los árboles rotos, velado por las sombras y las tenues distorsiones doradas del sol, estaba Musasabi. El aire circundante brillaba con una luz distorsionada, y los bordes de su capa susurraban como estática. Su máscara, completamente blanca y con la forma del rostro de un búho lascivo, reflejaba la luz del sol mientras los observaba. Yamato se movió y lo fulminó con la mirada. ¿Quién demonios? Uzumaki Naruto. Eres tan puntual como esperaba, has llegado a la isla de Run, dijo Musasabi antes de posar su mirada en la cabeza cercenada de Idan, aún sujeta al cinturón de Naruto. Y tú, dijo con una mueca de desprecio. Lo has hecho bien, Hasinista. El caos que sembraste por los mares, sacrificios, santuarios, locura sangrienta, conmovió al mundo lo suficiente como para darme un nuevo ascenso, has sido útil. Idan se rió entre dientes. Claro que sí. Sin previo aviso, Musasabi levantó una mano. Un pulso resonó desde él, una onda de chakra que rodó por el suelo, doblándose de forma antinatural al atravesar la escarcha, las raíces, los árboles, y la gente. Ulti se desplomó, con un gruñido congelado a media respiración. Pei Chuan se tambaleó y luego se desplomó hacia adelante. El kanabo de Yamato cayó al suelo con un ruido metálico, enmudeciendo. El cuerpo de Zoro se relajó junto a Naruto. Incluso la boca de Idan se cerró, su sonrisa se quedó estancada en una quietud inquietante. Ahora que podemos hablar a solas, necesito un favor tuyo, Uzumaki, dijo Musasabi cortésmente. Naruto apretó la mandíbula y le gruñó. Ni hablar. Tu grupo casi mata a todos en Egead. Ni siquiera sabes lo que te pregunto, dijo Musasabi con voz neutra. No lo necesito. No hago nada por alguien como tú. No tienes elección, dijo Musasabi mientras descendía hacia Naruto. El aire ondulaba a su alrededor mientras ignoraba el acero de Uchiwa que ahora lo apuntaba. Si no lo haces, te llevaré ante Kara. Extraeremos tu chakra de bestia con cola para crear un nuevo árbol divino cuando descubramos dónde pusiste la fruta de chakra que recolectaste. Puedes oponer resistencia, pero Naruto simplemente desenvainó a Uchiwa y le dio a Musasabi una mirada de desprecio y luego asintió. Cuando el gremio de la cruz caiga durante la revelación de Arabasta, dijo Musasabi, inclinándose hacia adelante, ignorando la espada con una mano. Mata a Nico Robin y me aseguraré de que acabes con Zetsu Negro junto con Kara. Puedo matar a esa mujer ahora mismo y matarla cuando se una a ellos, pero, entonces se escuchó una explosión por toda la isla. Musasabi dijo, y ese sería Wapol llegando a la sala de armas. Los sombreros de paja y Tama se encargarán de él, ¿quién demonios te crees que eres? Gruñó Naruto, y el chakra se encendió a su alrededor en oleadas brillantes, crepitando como relámpagos salvajes en su piel. Caíste del cielo y me pediste que matara a una mujer que ni siquiera conozco. ¿Quién eres en realidad? Musasabi ladeó la cabeza ligeramente, un movimiento casi mecánico, como un pájaro que observa a su presa desde arriba. No mostró ningún signo de miedo ni urgencia, ninguna reacción, simplemente esa misma quietud que parecía doblar el aire circundante. Entonces, suspiró, un suspiro largo y sin peso, como si el mundo mismo exhalara a través de él. Una pregunta razonable, dijo con voz suave y fría como el agua deslizándose sobre un cristal. Pero la equivocada. La paciencia de Naruto se agotó y se abalanzó hacia adelante con un rugido, mientras el chakra brotaba de su cuerpo como una onda expansiva. Un Rasengan surgió en su palma, con su chakra girando violentamente, una pequeña tempestad de fuerza pura. Cerró la distancia en un instante, con el brazo hacia adelante, y clavó el Rasengan en el pecho de Musasabi, solo para que Musasabi se convirtiera en una bocanada de humo. Un clon de sombra.
La mandíbula de Naruto se tensó al comprenderlo, mientras la ira bullía en sus ojos. Abrió la puerta interior y comenzó a absorber energía natural, poder puro e inexplotado de la atmósfera y la tierra. Esta fluyó hacia él en oleadas impactantes, inundando su cuerpo al chocar la energía natural con su propio chakra, creando el chakra Senjutsu. La piel de Naruto vibró. Chispas de chakra le recorrieron los hombros. Su respiración se hizo más lenta. Abrió los ojos de golpe. El azul había desaparecido. Sus iris brillaban con un brillo dorado, penetrante, inhumano. Pupilas horizontales entreabiertas mientras se aferraba al poder del modo sabio. No dudó. Con un movimiento explosivo, desapareció. El suelo bajo sus pies se partió, agrietándose formando un anillo. Una ráfaga de viento lo acompañó. La nieve se elevó mientras se elevaba como un rayo hacia el cielo, mientras la isla de Derun se difuminaba a su alrededor. Se zambulló entre los árboles, saltó crestas, cayó en gargantas, cazando, no con los ojos, sino con cada célula de su cuerpo en sintonía con el más leve rastro del chakra de Musasabi. Sus habilidades sensoriales de chakra en modo sabio recorrieron la isla de Derun y los mares circundantes solo para no sentir nada de Musasabi. Entonces sintió el chakra de Tama y percibió lo que sucedía, y su ira aumentó aún más. Dejando atrás a un clon de sombra para que revisara a sus compañeros de tripulación, Zoro y Hidan, se dirigió hacia Tama. Afueras del pueblo de Gyasta, el viento azotaba copos de hielo en una nube de caos blanco. El metal chirriaba y crujía mientras Wapol, ahora una grotesca amalgama de torres de castillo y cañones, se regodeaba con sus súbditos caídos. Su cuerpo se fusionó con la armería del castillo, con muros y torretas que sobresalían de su carne, sus brazos transformados en cañones de artillería y retorcidas agujas de acero. Cada paso que daba sacudía el suelo, enviando ondas de choque a través de la nieve fracturada. A su alrededor, el campo de batalla yacía en ruinas. Sanji yacía despatarrado en un cráter, con el abrigo desgarrado y humeante, y una pierna torpemente torcida. Nami y Vivi se acurrucaban detrás de una carreta volcada, magulladas y ensangrentadas, con la respiración entrecortada y aguda en el aire gélido. Usopp estaba medio enterrado en la nieve, con las gafas rotas, aún sujetando una onda con mano temblorosa. Incluso Dalton, el guerrero hombre reno, yacía inconsciente contra los restos de un muro destrozado, con el hacha partida en dos. Chopper se arrodilló a su lado, con manos temblorosas mientras forcejeaba con una bolsa de hierbas trituradas y frascos astillados. A su lado, Tama apretó los dientes y le puso una venda en el brazo, con las manos rojas por el esfuerzo. Ignoró la voz en su cabeza que la impulsaba a atacar a Wapol mientras ayudaba a Chopper a ponerse de pie, mientras este contemplaba la escena con asombro. Luffy se quedó solo, con el abrigo hecho jirones y la sangre corriendo por un lado de su rostro debido a las balas de cañón y las lanzas que Wapol le disparó. Pero su postura era firme. En su mano, alzada sobre el campo de batalla, sostenía una bandera maltratada y rota. La bandera del Dr. Luke, lo único que Wapol no se había comido y que había caído de la montaña. Ondeaba al viento, rasgada pero desafiante, la calavera con pétalos de sakura. ¿Ves?, gruñó Luffy mientras sostenía la bandera en alto, una bandera pirata es irrompible, Wapol rugió, mientras el vapor salía de sus hombros, protegidos por las armas. Mocoso. Un boom sónico resonó en el aire mientras Naruto descendía como un meteorito del cielo, sus ojos en modo sabio ardían mientras golpeaba a Wapol con un único y devastador puñetazo. Chopper se arrodilló a su lado, con manos temblorosas mientras forcejeaba con una bolsa de hierbas trituradas y frascos astillados. A su lado, Tama apretó los dientes y le puso una venda en el brazo, con las manos rojas por el esfuerzo. Ignoró la voz en su cabeza que la impulsaba a atacar a Wapol mientras ayudaba a Chopper a ponerse de pie, mientras este contemplaba la escena con asombro. Luffy se quedó solo, con el abrigo hecho jirones y la sangre corriendo por un lado de su rostro debido a las balas de cañón y las lanzas que Wapol le disparó. Pero su postura era firme. En su mano, alzada sobre el campo de batalla, sostenía una bandera maltratada y rota. La bandera del Dr. Luke, lo único que Wapol no se había comido y que había caído de la montaña. Ondeaba al viento, rasgada pero desafiante, la calavera con pétalos de sakura. ¿Ves?, gruñó Luffy mientras sostenía la bandera en alto, una bandera pirata es irrompible, Wapol rugió, mientras el vapor salía de sus hombros, protegidos por las armas. Mocoso.
Un boom sónico resonó en el aire mientras Naruto descendía como un meteorito del cielo, sus ojos en modo sabio ardían mientras golpeaba a Wapol con un único y devastador puñetazo. El metal retorcido del castillo fue arrancado del cuerpo de Wapol, estallando en astillas. La monstruosa figura del castillo y el rey fusionados fue arrancada de Wapol, quien salió disparado hacia atrás, destrozando varias columnas de piedra antes de estrellarse en un montículo de nieve. Gun Gun, rugió Luffy, estirando los brazos y echándolos hacia atrás, bazooka. Wham. Wapol, ahora de nuevo normal, fue enviado a volar hacia el cielo y más allá. Naruto cerró los ojos, y el pigmento naranja alrededor de sus ojos comenzó a desvanecerse, su modo sabio se desvaneció, su chakra se calmó como una marea que retrocede. Vivi dio un paso adelante, con la capa ondeando. ¿Se acabó? Sí, también le di una paliza a su hermano. ¿Se va a entregar o lo mataré? Pero hay algo más, dijo Naruto antes de mirar a Dalton y Kurea, ambos golpeados pero ahora de pie, e hizo una mueca antes de explicar. Algunos aldeanos, dijo Naruto lentamente, con voz firme pero solemne, fueron maldecidos. Convertidos en marionetas y obligados a luchar y masacrar a su propia gente contra su voluntad. 14 personas fueron maldecidas, los muertos ascienden a 30, y muchos más están heridos. ¿Qué? La voz de Nami era baja. ¿Quieres decir? No eran ellos mismos, continuó Naruto con el ceño fruncido. Hidan, un seguidor de Hashin, usó un ritual para practicar Jujutsu. Ese Jujutsu los controló con chakra y sangre. Los convirtió en marionetas. El rostro de Dalton palideció. Vivi jadeó. Chopper bajó las orejas. Pero se acabó, añadió Naruto con una expresión relajada en su rostro. En el momento en que le quité la cabeza, el vínculo se cortó. Mis clones están ayudando a explicarles las cosas a los sobrevivientes. Luffy sonrió, levantando el pulgar. Nato, o como te llames, pegas fuerte y pateas traseros de maravilla. Eres bueno. Naruto parpadeó una vez antes de reírse entre dientes. Es Naruto, no se te dan bien los nombres, ¿verdad? Luffy se rascó la mejilla tímidamente. Bueno, de todas formas, buen trabajo. Celebremos la victoria. Ustedes sigan adelante, les dijo Naruto con un gesto de la mano. Tama, vengan conmigo. Necesito que regresen al barco. Una hora después, barco sin nombre de los piratas de Magatama. Naruto Quarters, la habitación de Naruto estaba en penumbra, salvo por el suave parpadeo de la linterna que se mecía con el movimiento del barco al entrar. La nieve aún se aferraba a sus botas, derritiéndose lentamente formando un charco en el suelo de madera mientras raspaba la nieve de los tablones de madera de sus aposentos en el barco. Sobre la mesa yacía la cabeza cercenada de Hidan, sujeta por un sello de barrera que vibraba con chakra azul pálido. Sus ojos, de un morado apagado y llenos de diversión, recorrieron la habitación hasta que se fijaron en Naruto. Naruto se sentó frente a él, en silencio. ¿Sabes?, dijo Hidan arrastrando las palabras, sonriendo a pesar de la ausencia literal de un cuerpo, esto es bastante acogedor para una sala de interrogatorio. ¿Tienes ti? Naruto no sonrió y le gruñó. Habla. Oh, directo al grano entonces. Hidan chasqueó los dientes. ¿Dónde está el amuleto, Uzumaki? Zetsu negro, dijo Naruto con voz seca, rompiendo el silencio. Sigue tras de mí, ¿verdad? Así que no eres idiota después de todo, dijo Hidan, desvaneciéndose antes de soltar una risita. Sí. Quiere verte muerto, lo sé. Naruto se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas mientras sus ojos azules se encontraban con los ojos morados de Hidan. ¿Cuál es su objetivo después de eso? Ya no estoy al tanto de él. Sabrá que he traicionado sus órdenes de no involucrarme contigo. Si aún no lo sabe, lo sabrá pronto. Pero te aseguro que si tú, o cualquier otra persona en este mundo, se enfrenta a él en tu estado actual, dijo Hidan con voz casi despreocupada antes de hacer una pausa. Estás jodido. Todo el mundo lo está. La mandíbula de Naruto se tensó ante esas palabras mientras Hidan continuó y dijo, todavía puedo derrotarlo a costa de mi vida. Junto con todos los demás, dijo Hidan, con sus ojos morados llenos de alegría. Ya no es solo alguien que trabaja en las sombras como me contó. Ha estado planeando y reuniendo un ejército para que le des justo lo que quiere, la fruta de chakra que recolectaste. Y aún no he hecho mi pregunta. ¿Por qué ese estante de máscaras y tubeles a bendiciones de Hashin?
Eso es, dijo Naruto mientras cerraba los ojos y golpeaba a Idan con tanta fuerza que lo dejó inconsciente antes de decidir sellarlo en un pergamino. Una vez hecho esto, salió de sus aposentos con la mente cargada por la confirmación de sus sospechas y un montón de preguntas nuevas. Al salir a la cubierta, Naruto se quedó paralizado a medio paso al ver partículas rosas danzando entre la nieve blanca. La nieve había cambiado. Ya no caía en tonos blancos y silenciosos. Ahora danzaba, teñida de rosa, ligera como plumas, flotando en suaves arcos arremolinados. Atrapaban la luz de la luna y la dispersaban en tonos rosados, brillando suavemente al deslizarse junto a las velas, sobre tablones de madera y hacia las manos extendidas de quienes estaban abajo. El cielo sobre la isla de Run se había suavizado con un brillante tono rosa sakura. Innumerables flores de un frío color rosa se formaban en la nieve. Pétalos, innumerables y brillantes, caían como bendiciones desde el mismísimo corazón de la isla, el pico de Rum. Naruto se acercó al borde de la cubierta, con los ojos levantados y su respiración visible. No dijo nada, solo miró con asombro la asombrosa vista. Tras él, apareció Yamato, en voz baja. Es hermoso, detrás de ella, Tama asintió y dijo. Es tan bonito como los pétalos de Sakura en la capital de las flores y tan frío como Ringo también. Ulti se detuvo a su lado y extendió la mano. Un pétalo cayó en su mano. Lo miró con un silencio inusual. Hace frío. Pei Chuan no dijo nada, pero sus ojos abiertos delataban un asombro similar. Naruto se quedó en el borde de la cubierta, mientras la suave cascada de nieve rosada se arremolinaba en el aire frío a su alrededor. Cada una brillaba tenuemente contra el cielo oscuro, y en su silencioso descenso, algo se agitó en su interior. Un recuerdo. No era nítido, era más una sensación que una imagen. Borroso en los bordes, como algo visto a través de la niebla. Pero era real. Podía sentirlo en el alma. Estaba de pie en una colina en las tierras puras. El cielo era infinito, con suaves tonalidades de colores que se extendían hasta el infinito. A lo lejos, un árbol florecía. Sus capullos brillaban como estrellas que se negaban a caer. El aire era tranquilo y apacible. Sakura estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados, pero había una suavidad en su voz que era rara, gentil. Este es el lugar más memorable de este reino para mí, había dicho, con la mirada fija en el horizonte. Él me hizo venir aquí, Sasuke estaba ahí mismo, continuó Sakura, señalando hacia donde estaba, y luego lanzó un genjutsu de proyección para que viera la ilusión de que Sasuke estaba allí. Dijo, que lo sentía. Por todo. Por mí. Por ti. Ya lo había perdonado antes de que se disculpara, pero fue un placer que lo hiciera, dijo Sakura con una sonrisa, girándose hacia él y echándose el pelo detrás de la oreja. Pensé que debías saberlo. Sasuke me dijo que no dejaría de quejarse si te lo contaba, así que, por favor, mantén el secreto entre nosotros. Cuidado abajo. Un grito desde arriba devolvió a Naruto a la realidad al ver un trineo descender por el teleférico con la sutileza de una bala de cañón. El trineo viró bruscamente, con la risa de Luffy resonando, Nami gritando, Usopp gimiendo por una muerte inminente. Sanji se mantuvo de pie como un caballero, preparándose para el impacto, Vivi aferrada a los costados, con los ojos abiertos de par en par antes de que el trineo se estrellara contra la nieve. Chocar la nieve cayó a borbotones. Los sombreros de paja se desplomaron en la nieve y entraron al puerto. Zoro fue el primero en reaccionar, saltando de la cubierta del Going Merry y cruzando el puerto a toda velocidad. Karue graznó alarmado y lo persiguió, batiendo las alas con furia. Luffy rodó hasta un montón de nieve y emergió riendo. Fue increíble. Nami, boca arriba, le gritó a Luffy. No, no lo fue. Casi morimos. Sanji se puso de pie de un salto y la nieve se deslizó de su abrigo como si fuera agua. ¿Siempre se estrellan así? Les gritó Naruto con una sonrisa en el rostro. Solo cuando tenemos prisa. Gimió Usopp desde debajo de una maraña de extremidades. Vivi, todavía un poco mareada, se desenredó con silenciosa dignidad. Nos dirigimos a Arabasta, explicó, sacudiéndose la nieve de los guantes. Allí se está gestando una guerra civil. Uno de los señores de la guerra del mar intenta apoderarse de mi reino. Vamos a ayudarla a darle una paliza. Añadió Luffy, ya de pie. Y tenemos una pose eterna que nos muestra el camino, dijo Nami, sosteniendo la brújula brillante. Partimos ahora mismo con Chopper como el doctor de la nave. Iremos con ustedes, les dijo Naruto asintiendo. Zoro arqueó una ceja.
¿Tú también vienes? Arabasta. Alguien me dijo que los encontrara allí. Nos dejaron un mensaje a Luffy y a mí en esta isla hace un par de días antes de que llegáramos. Naruto dijo, probablemente sea su hermano Ace. Luffy tiene un hermano. Gritaron Nami, Usopp y Zoro. Si no está ahí, dijo Yamato ignorando el arrebato, sacando una fina tira de papel blanco de su chaqueta. Esto nos llevará hasta él. Tengo su Vivre Card. Me pregunto cómo estará Ace, sonrió Luffy mientras gritaba de emoción. Ya debo ser más fuerte que él. Tama simplemente le susurró a Naruto con una mirada de lástima hacia Luffy, quien ahora se jactaba de que vencería a Ace en una pelea. ¿Quién se lo va a decir? Incluso yo sé que Ace es más fuerte que él. Luffy entonces dijo con una gran sonrisa, hagamos una fiesta antes de ir a Arabasta. Para darle la bienvenida a Chopper como nuestro nuevo compañero de tripulación y a esos chicos como nuestros nuevos amigos. Naruto estaba a punto de protestar, pero cedió ante las miradas esperanzadas de Yamato, Ulti, Peichuan y Tama. La comida chisporroteaba en las parrillas instaladas en la terraza. Las risas resonaban en las vigas de madera, y la música, desafinada y emotiva, se fundía con la brisa del mar. Los platos tintineaban. Las bebidas se pasaban de mano en mano. Y en el centro de todo, con un sombrero de papel torcido sobre su cornamenta y las mejillas hinchadas como un bollo al vapor por la vergüenza, estaba sentado Tony Chopper. Nakama. 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 Gritó Luffy con el entusiasmo de 100 tambores del festival. Naruto estaba sentado cerca, riendo mientras sostenía una brocheta de carne asada entre dos dedos. Vaya, se lo dan todo. Me encanta. Dijo, dándole un buen mordisco. TCH, gruñó Peichuan desde su asiento con las piernas cruzadas, con una leve sonrisa en el rostro. Son un poco ruidosos, pero es una celebración agradable. Yamato, abrazando un plato de onigiri y bestia marina frita, sonrió ampliamente. Ruidoso y vibrante. Así se siente una verdadera celebración. Con las mejillas sonrojadas y los ojos muy abiertos, dijo, esto es increíble. Hermano mayor Naruto, nunca habíamos tenido fiestas como esta en la aldea. Hay celebraciones, pero no fiestas como esta. Sanji y ahora Ulti, uno al lado del otro en la parrilla, eran un dúo que nadie esperaba y, ciertamente, nadie estaba preparado para ello. Ulti-chan, por favor, no le des la vuelta a la carne tan pronto. Dijo Sanji, mientras su cigarrillo se balanceaba con cada palabra. Perderás el dorado. No queremos eso. Ulti puso los ojos en blanco mientras golpeaba una espátula con la dosis justa de desafío. Cállate, Rizo. Llevo volteando gente desde antes de que te crecieran las patillas. El vapor silbaba mientras el pescado chisporroteaba en la sartén y se encendió un pequeño fuego. Siseó Sanji. Lo secarás. Ulti sonrió con malicia. O le pondré furia. ¿Has probado alguna vez un estofado con rabia? Sanji gruñó, pero sus manos se movieron con precisión, sirviendo lubina asada y verduras picantes como si el enfrentamiento verbal fuera solo un juego previo al arte culinario. Ella es aterradora, susurró Usopp desde detrás de un barril, escondido con un plato. Pero esa comida huele increíble, dijo Nami, robando un bocado al pasar mientras Vivi asentía con la cabeza mientras tomaba un bocado para recuperar fuerzas. Las risas y la música inundaron la cubierta del Going Merry mientras la fiesta alcanzaba su máximo apogeo. Platos repletos de comida, tazas tintineando al brindar, e historias intercambiadas con detalles desmesurados y exagerados. Naruto se apoyó en el mástil, sonriendo de oreja a oreja, con un palillo en la boca mientras bebía sake. Llevaba la capa suelta, con una sonrisa apacible en el rostro, excepto por algo que colgaba de su cintura. Oye, sigo hablando, maldita sea. Llegó el chillido apagado y venenoso de nada menos que Idan, con la cabeza y la parte superior del cuerpo atadas y encadenadas, de forma bastante segura, al cinturón de Naruto para que no escapara. Juro que estás violando al menos 10 mandamientos de Hashim solo por hacerme escuchar esta pesadilla cubierta de caramelo. Naruto se ajustó el cinturón con naturalidad, sin bajar la vista. ¿Sí? Bueno, creo que estás perturbando mi tranquilidad. Idan gruñó, agitándose como un pez en un anzuelo, ponme en un círculo. Déjame sacrificar algo. Dame sangre. Lo que está pasando aquí es un sacrilegio. Él respiró profundamente. Lo juro por el señor Hash, golpear. Una espátula de madera para cocinar cayó sobre su cabeza.
Ulti se quedó allí, con los brazos cruzados, y su espátula de cocina golpeó a Idan hasta someterlo como si estuviera aplastando un insecto particularmente molesto. «Cállate, monstruo», gruñó Ulti. «No le contestes al capitán cuando yo estoy cerca». «Basta con eso, mujer bestia descontrolada». «Golpear». Ulti ni siquiera parpadeó mientras lo golpeaba de nuevo. «Sigue hablando, te reto». Idan farfulló mientras se balanceaba lastimosamente desde la cintura de Naruto. «Tengo derechos, lo sabes. Derechos divinos». Yamato se inclinó con una sonrisa, masticando una bola de arroz. «¿Siempre será así?» Naruto asintió con sabiduría. «Solo cuando esté consciente. Lo estoy castigando ahora mismo por lo que les hizo». Chopper se acercó con cautela, con los ojos abiertos. ¿Está bien? ¿Cómo es que está vivo? Define bien, dijo Naruto encogiéndose de hombros. Es inmortal, por desgracia. Todavía puedo oírte. Gritó Idan, solo para que lo ignoraran aún más. Al menos tienes la fragancia de jazmín, ¿cómo es posible que tengas este olor? Zetsu negro se deslizó hacia la cámara más interna, su forma de obsidiana se solidificó en una forma más humanoide cuando se detuvo frente al caparazón sellado. El cuerpo latente de Karazuki, la tortuga viajera en el tiempo de la leyenda. Si está aquí, no debería estar en manos de Musasabi, murmuró, con la voz cargada de sospecha y temor. Si esto no se ha revelado aún, entonces Musasabi, realmente es lo que dice, se apartó de la concha y contempló la cuenca dormida más allá del santuario interior. Hileras y filas de Zetsu blancos yacían latentes en sus cápsulas, suspendidos en una quietud orgánica. Sus pálidas formas brillaban tenuemente en la penumbra, inertes, insatisfechas. No hay evolución. Todavía no, murmuró. Están incompletos. No son lo que mi madre pretendía. No son lo que pueden llegar a ser. El árbol divino estaba destinado a ser los más fuertes, pero ya no existe un árbol divino funcional. Se movía entre ellos como un espectro, cada paso resonando en el hueco con una quietud extraña y húmeda mientras entrecerraba los ojos y permanecía sumido en sus pensamientos. Y lo tiene, dijo Zetsu en voz baja, con desprecio en la voz. El fruto del chakra. Naruto Uzumaki, portando algo que nunca estuvo destinado a manos humanas. Esa cristalización de la vida permanece intacta, sin consumir. Por supuesto. Un cuerpo humano no puede sobrevivir. Se desgarraría, célula a célula. La voz de Zetsu negro se convirtió en algo más parecido a un gruñido. Aún así, lo mantiene cerca. Su objetivo es evitar que caiga en las manos equivocadas. Todo lo que eso hace de él, es un objetivo. Caminaba lentamente, mientras los zarcillos de su forma se retiraban hacia su núcleo. Si lo tuviera, podría empezar a ser como mi madre, dijo Zetsu negro antes de volver a mirar el capullo inmóvil. 2,5 millones de ellos, esperando. No están listos. Todavía no. Pero lo estarán. Y cuando lo estén, serán fuertes. Hizo una pausa y su forma cambió con una tensión contenida. Matar a Naruto ahora sería fácil. Pero una tontería. Si lo hago demasiado pronto, el mundo cambiará. Kara observa. Higen acecha como un buitre en la oscuridad. Si me prematuramente, me expondré. Exhaló un aliento lento y ahumado, con la voz impregnada de veneno. Mi espía lo ha confirmado. Higen tiene 10 colas, no debo atraer su atención, todavía no. Pero Naruto, necesito saber qué poder posee después de tantos años. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Idan lo rastreó por mí. Cumplió su propósito, lo supiera o no. Enviaré 100,000 Zetsu blancos. Tal como están ahora, rudimentarios, incompletos, pero muchos. Que Naruto luche. Que consuma chakra. Que revele lo lejos que ha llegado, y cuánto más puede caer. Su voz se agudizó con determinación, baja y definitiva. Si sobrevive, entonces comenzaré a recorrer el camino para convertirme en mi verdadero yo, para ser completo y convertirme en algo más que la voluntad de la madre. Para convertirme en algo más, para alcanzar y recorrer el camino de los dioses. Su sonrisa se extendió a través de la oscuridad, paciente y cruel. Todo lo que tengo que ser es paciente. Fin capítulo, convertirme en mi verdad. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¡Gracias! Son los del aseo. Aún así son del público. ¡Gracias por su apoyo! ¡Es mucho escándalo!